Alan, to begin with, again, I would like to share with you the enormous joy and gratitude that our community feels with regards to all of your visits and the fact that for so many years now you have kept this very close bond to Tibet House and to all of our Dharma friends. I don't have to stress it enough, and I've told this to you repeatedly over the years, but I think you are one of our most important and influential Dharma friends. You have been incredibly influential in shaping the direction of the spiritual evolution of our Dharma community and our institution, and I think definitely in a very virtuous and positive way. And we feel all very, very privileged on sharing with you this wonderful live connection and having you visit Mexico every year. And we always make prayers that you will be patient with us, that you won't lose your faith on our evolutionary possibilities. So thank you, Alan, so much for visiting Mexico, for being with us this year. I appreciate it enormously. And that's for our community. And for myself, well, there's no other person I feel more involved with and close to in the world than you. And I feel very privileged that part of my precious human life has flourished in having you as a Dharma friend and a teacher. So thank you so much for being with us. So you're not only my Dharma brother, you're my brother. So we're family. And I think they're all your family, yeah? Yeah. Then you're all my family. So always happy to come home. Always happy to come home. Dice Alan que no solo soy su hermano de Dharma, sino en ese sentido soy su hermano. Y debido al hecho de que todos ustedes son también mis hermanos, entonces son hermanos de él. Él los contempla como su familia y le da mucho gusto siempre tener la oportunidad de venir a casa. Y bueno, pues gracias a todos ustedes por estar con nosotros esta noche. Sé que este año hemos tenido una enorme variedad de actividades, pero como le comentaba a Alan, creo que su presencia es especialmente importante e influyente para todos nosotros en nuestra comunidad, y lo que él siempre tiene que compartirnos es de extraordinario valor y de extraordinaria trascendencia. Así que gracias por tomarse un poquito de su tiempo, de sus vidas pues agitadas y ocupadas, para escuchar pues las ideas y las maravillosas aportaciones de Alan Wallace. Gracias a todos. And really to add a little bit more, as I keep on learning more and more about the nature of this recent visit by His Holiness and the benefits coming out of this, all of this tracing to one man, my jaw dropped. Amazing, amazing, so much happiness, so much rejoicing. And what Tony, of course with many other people helping, but what you've catalyzed here, with it serving His Holiness and the whole message of what His Holiness stands for, is just utterly amazing. So I'm happy. Tony, so say that first, please. Alan muy generosamente dice que se ha estado enterando de los efectos, los resultados y también pues la naturaleza de lo que aconteció recientemente en torno a la visita de su santidad el Dalai Lama a nuestro país, y no le deja de maravillar, de sorprender lo que se ha podido hacer al respecto, particularmente, pues evidentemente todo el equipo de trabajo y de amigos que participan en la organización de esta visita, pero específicamente pues a través de mi liderazgo. Así que muy generosamente dice que eso le da muchísimo gusto y sabe que es de enorme beneficio para la gente. And just a tiny bit more. I don't think one needs to be prophet or have clairvoyance to make the following statement, and that is, if we look ahead 50 years, 100 years, and look back on the flowering of Buddhism in Latin America, one man will be regarded as the father of Buddhism in Latin America. It's no exaggeration. I don't believe in praising people or flattering people. Why? What's the point? To exaggerate, it's just nothing, attachment. But my friend here, he's really the father of Buddhism in Latin America. So if I can assist him in some way, because that's what I'm doing, if I can assist Tony in his vision, in his wonderful work here, then that's my privilege. Because I'm nothing special. I don't even have a Dharma center. I have a name. Nothing. But here, so much good work. So I'm happy to be Tony's assistant in this work. Now he has to translate. This is so uncomfortable.
Me pone en una posición muy incómoda. Pero bueno, en esencia lo que muy generosamente Alan comenta es que si proyectamos nuestra visión hacia el futuro, quizá a 50 años, y evaluemos el progreso y el estado de la transmisión del Dharma en Latinoamérica, a una persona se le recordará como fundamental en ese proceso, como literalmente un padre del mismo, que es su servidor, y que en ese sentido él siente un gran privilegio en asistirme en esta visión y ayudarme en esta empresa, y por lo tanto pues está muy contento en efecto poderlo hacer, que no cree en la alabanza, especialmente cuando es una que es hueca y no tiene ningún sentido, pero que en este caso es algo que refleja justamente su sentir. You Thank you translate? so much. You translate? Yeah. Okay. Dharma-wise, he's my senior, but as person, he's my little brother. Dice que en términos de Dharma es más viejo que yo, pero como persona es mi pequeño hermano. The contrary, I think. Oh, Lasso. Well, I always like to meditate more than anything else, so I'm going to be very selfish. Let's start with meditation, okay? En realidad a mí lo que más me gusta es la meditación y en este sentido voy a ser muy egoísta y les voy a pedir que empecemos nuestra noche con una sesión de meditación. Just a short session. Una sesión corta. And as we begin this session, Y al empezar esta sesión, I invite you to bring to mind your heart's desire. les invito en que ustedes hagan presente en sus mentes, evoquen lo que es su deseo de corazón más íntimo, What would bring you the greatest happiness? tratando de atender lo que sientan puede aportarles la mayor felicidad y bienestar, Fulfillment and meaning. satisfacción y significado. And aspiring for that, let that be your motivation for listening to, participating in this evening's gathering together. Y con esta aspiración permitan que esta sea la motivación que les orienta y que les permite participar de esta reunión esta noche. Then let your awareness descend into the body, right down to the ground. Permitan que su atención descienda a su cuerpo hasta la tierra misma, To the sensations of firmness and solidity of the floor, of your cushion, your chair. atendiendo las sensaciones de solidez de su silla, de su cojín de meditación. Then let your awareness rise up and permeate the whole field of your body to the crown of your head like a fragrance filling a room. Permitan también que su atención se eleve a través de sus cuerpos, permeando a los mismos hasta la coronilla de la cabeza, como una fragancia que se extiende para con todo el cuarto. Mindfully be present of the bare sensations of the body. Traten de estar atentamente presentes de las sensaciones básicas del cuerpo. Set your body at ease, relaxed, loose. Descansen a su cuerpo relajadamente, sin tensión alguna, Softening all the muscles of the face, softening the eyes. suavizando a todos los músculos de nuestro rostro, de nuestros ojos. Let your body be still. Permitan que su cuerpo se encuentre en quietud, And sit in a posture of vigilance with your spine straight. sentados en una postura de vigilancia con su espina dorsal erguida y derecha. And settle your respiration in its natural rhythm, Asienten su respiración en su ritmo natural, allowing the breath to come and go effortlessly and without constraint. permitiendo que su respiración entra y salga, carente de esfuerzo alguno,
sin restricción alguna. Relax deeply with every out-breath. Relájense profundamente, particularmente con el proceso de la exhalación, Relaxing more and more deeply in the body. relajándose cada vez más y más profundamente a nivel corporal, Releasing the breath all the way through to the end. liberando la exhalación hasta su fase final. And releasing whatever thoughts, images, and memories may come to mind, just let them go. Así liberando cualquier imagen mental, pensamiento o imagen que pueda surgir en la conciencia, dejándolas pasar. Release the breath all the way through to the end until the next breath flows in effortlessly. Liberen la exhalación hasta su fase final, hasta que la inhalación pueda fluir dentro de nosotros, carente de esfuerzo alguno. And now allow yourself the luxury and the freedom to release all concerns, all thoughts about the future and the past, just for this short time. Y ahora por este breve periodo, permítanse el lujo, la libertad de dejar pasar y liberar todos los pensamientos vinculados a el pasado y el futuro. Releasing all thoughts, all concerns, allow your awareness then to come to rest at ease, loose, in stillness in the present moment. Liberando a todos los pensamientos, las preocupaciones, permitiendo que su atención descanse en quietud en el momento presente. Rest your awareness without deliberately directing your attention to any object. Descansen su atención sin deliberadamente orientar a su atención hacia un objeto particular. Just rest for a few moments Simplemente descansen por unos momentos, without meditating on anything. sin meditar sobre nada. Simply resting your awareness. Simplemente descansando a la atención, Without being distracted, sin verse distraídos, without grasping onto anything. sin aferrarse absolutamente a nada. Just being aware. Simplemente manteniendo un estado de atención. And let's bring this session to a close. Traigamos esta sesión a su final. Olazo. Muy bien. So this simple practice is called settling the body, speech, and mind in their natural state. Como saben, esta simple práctica es denominada el asentar a la mente en su estado natural. And by natural state, this implies a type of dynamic equilibrium.
Por estado natural implicamos una especie de equilibrio dinámico, It's a stillness, una quietud, but it's not heavy. pero que no es pesada, It's not dark. no es oscura, It's not dead. no está muerta. Dead people are very still. Las personas muertas, como bien sabemos, están muy quietas. There's a balance there. Aquí se manifiesta un equilibrio. And that is, the body is very relaxed, El cuerpo se encuentra muy relajado, but the posture is vigilant. We're not slumped over like we're falling asleep or crippled or something like that. Sin, It's a balance. sin embargo, la postura manifiesta una actitud de atención y vigilancia. No se encuentra inclinada hacia adelante, no se encuentra sobre relajada, está atenta, despierta y en equilibrio. And likewise with the mind. De la A sense misma of manera con la ease. mente. A sense of ease, of looseness, Hay un sentido, una sensación de relajación, relaxation, and letting go, de dejar ir, but very clear. pero simultáneamente muy clara. A stillness of the body and mind, Una quietud de la mente y el cuerpo, an equilibrium, un equilibrio entre estos, but it's dynamic. pero uno de naturaleza dinámica. As soon as there's something to do, you're ready to go. En el instante en que alguien nos insta a llevar a cabo una actividad, estamos listos para hacerla. So I think it's a good way to start any meaningful activity. Creo entonces que esta es una manera, una forma muy significativa para poder comenzar o iniciar cualquier actividad. Every class in school should Cualquier begin, I think, with that. clase, por ejemplo, en un ambiente académico en la escuela debería de empezar de esta manera. You want to learn something, you better have a mind that's serviceable, yeah? ¿Por qué? Porque si desea aprender algo, requieres una mente que sea funcional y servicial. Every board meeting. Cada mesa de consejo en una empresa debería de empezar de la misma manera. Every football game. Cada partido de fútbol. Imagínense 1,000 personas o 10,000 gentes primero descansando su mente en su estado natural. Etc. Así, etcétera. So we come momentarily to a point of stillness, relative stillness. Así que llegamos momentáneamente a un relativo punto de quietud. And then we start getting restless. Y después empezamos a sentir una sensación de ansiedad. He said this would be short. When's this going to be over? Dijo que esto iba a ser algo breve. ¿Cuándo va a terminar? We want to be moving. Queremos movernos. If we can't move the body, Si no podemos movilizar a nuestros cuerpos, I move my mind. movemos nuestras mentes. ¿No es cierto? Mind always in motion, isn't it? La mente siempre en movimiento. Two people come, they sit together. What Dos do they do? personas llegan, Talk, se talk, talk, sientan. talk, talk. ¿Qué The hacen? mind is the mouth in motion, Hablan. you know. La boca en movimiento. Right? Two people sitting together. It's very awkward, right? If they don't talk. Dos personas sentadas juntas, If they Se sentirían- hello. muy incómodas si no estuvieran hablando la una con la otra. The body in motion. El restless. cuerpo en movimiento, agitado, ansioso. As far as I know, and I don't know much, everyone here is probably a sentient being, or at least possibly. En tanto lo que yo sé, la mayoría de las personas que están aquí son seres sensibles, seres sintientes, por lo menos potencialmente o posiblemente lo son. The Tibetan word is semjen. Como saben, el término tibetano que se utiliza para describir un ser dotado de conciencia es semchen. Literally means one who has a mind. Literalmente quiere decir aquel que tiene o posee una conciencia. That's interesting. Esto es algo interesante. But a synonym of semjen, a minded person, a minded one, Sin embargo, un sinónimo de semchen, una persona que posee conciencia, in Tibetan is doa. en el tibetano es la palabra droa. Doa is a verb, it means to go. Dro es un verbo que quiere decir viajar, moverse. As a noun, it's one who's on the move. Como un pronombre es alguien que se está moviendo. So we have minds and we're on the move. Así que nosotros poseemos mentes y nos encontramos en movimiento. That defines us as sentient beings. Esto nos define como seres sintientes. Why are we on the move? ¿Por qué estamos siempre en movimiento? Why? ¿Por qué? Why not just and then die? ¿Por qué no solo en quietud y después morirnos? Why? ¿Por qué? Well, we know why. Sabemos por qué. If you're sitting very uncomfortably, if you're just sitting very still, how long is it before you start feeling uncomfortable? Si estás sentado muy quietamente, ¿cuánto es el tiempo que pasa antes de que te sientas muy incómodo? If you try to still your mind, Si tratas de aquietar a tu mente, how long before you compulsively
start going in motion again. ¿Cuánto tiempo pasa antes de que compulsivamente experimentes la tendencia a que ésta se ponga de nueva vez en movimiento? Very simple, I think. Algo muy simple, yo creo. We feel uncomfortable. Nos sentimos incómodos. Why is it bad to put a person in handcuffs or chains on the legs? ¿Por qué es algo malo el encadenar a una persona o el ponerle cadenas en los pies? Or in a straitjacket? O quizá inmovilizarlo en una camisa de fuerza Or with tape over the mouth? o con una cinta sobre sus labios. We can't move. No nos podemos mover We don't like that. y no nos gusta eso. We want to move because we feel uncomfortable. Nos queremos mover porque nos sentimos incómodos. What's discomfort? ¿Y cuál es la incomodidad? Suffering. El sufrimiento, Physical, mental. tanto físico como mental. Really simple, yeah? Algo muy simple, ¿no es cierto? So we're moving away from. Así que constantemente nos encontramos moviéndonos, We're moving to alejándonos get de that algo. itch to go away. And that itch to go away. Nos movemos para que esa comezón Don't en particular desaparezca en nosotros. No nos gusta, no la deseamos. We find a person, a place, a situation that makes us uncomfortable. We want to move away. Así encontramos en una persona, un lugar, una situación que nos incomoda y deseamos retirarnos, alejarnos de la misma. All of our senses are pointed outwards. Todos nuestros sentidos se encuentran extendidos hacia afuera. All pointed outwards. And we're always asking the question, not necessarily consciously, but asking the question, what makes me suffer? Y siempre nos estamos haciendo la pregunta, a menudo no conscientemente, ¿qué es lo que me hace sufrir? And we say, oh, this person, Y así afirmamos, This esta place. persona, este lugar, this situation. esta particular situación, And then we move. y después nos movemos. So we're always on the move, Siempre estamos en movimiento, physically, mentally. tanto física como mentalmente. But that's not the only way we move. Pero esta no es la única manera en que nosotros nos movemos. What's this? ¿Qué es esto? Maybe tasty. Quizás sea sabroso. Maybe. Maybe that will give me some pleasure. Quizá esto me dé un poco de placer. Maybe he or she give me some pleasure. Quizá él o ella me puedan aportar algo de placer. Y nos movemos hacia esa persona. My precious. Mi preciado. Exactly. So now we have two reasons to move. Así que We tenemos, move away from and we move toward. así tenemos ahora dos razones por las que nos movemos, para alejarnos de algo o para acercarnos a algo. That's the very meaning of sentient. Este es el significado mismo de lo que llamamos dotado de That conciencia. we're not only aware of, El hecho de que no solamente estamos conscientes de, conscious, knowing. esto es conscientes que tenemos el potencial de saber. We are. That's true. Esto es así, en efecto, somos conscientes y tenemos ese potencial. But we're sentient beings in the Buddhist understanding because we experience pleasure and pain. Pero somos seres sensibles, sintientes, porque precisamente podemos experimentar placer y dolor. Why? ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Because we have mind. Yeah, but in science fiction, we have Data in Star Trek. We have many robots, like little Wall-E and so forth. They have these, I know from my grandson, but many, many times we find these robots and so forth. I have no feelings. I'm going to kill you. Hello. So they seem to be aware of, and they act, but no feelings, right? It's very common. Data, no feelings, right? No emotions. But very smart, very cognizant, and so forth. So there's a big theme in science fiction that you can be cognizant and have no feelings whatsoever. Comes up a lot. Ahora nos vemos expuestos recurrentemente a este tema propio de la ciencia ficción y de, por ejemplo, la concepción que tenemos de los robots, por ejemplo, en Viaje a las Estrellas, Delta, en películas como algunas de Walt Disney, Wall-E, al que conozco por mi nieto, ¿no? En donde precisamente estas entidades artificiales manifiestan una extraordinaria capacidad de cognición, una mente extraordinariamente clara, pero una inhabilidad para poder manifestar sentimientos. Science fiction. En la ciencia ficción, In the Buddhist view, there is no one in the universe who is conscious of anything without also having feelings.
en la tradición budista se afirma que no hay nadie en el universo que pueda ser consciente de algo sin simultáneamente tener sentimientos. So why do we have feelings? ¿Por qué entonces es que nosotros tenemos This is sentimientos? leading up to the main topic. Y esto So maybe nos, we can have the front slide. At least I'll get to the first slide. nos conduce al pues a nuestro primer tema, y si podemos poner la primera yeah. transparencia. This one or the next one? The first one's good. La anterior. The first one. La primera. Maybe that's enough for tonight. Eso es todo lo que vamos a tocar el día de hoy. One or two people I think were. Anybody here in Guadalajara last night? Anybody? ¿Alguien de ustedes Oh, yeah, estuvo yes. en Guadalajara ayer So por la you know, noche? I can spend the whole evening on one slide. That's what Sabes I did que last night. me puedo pasar toda la noche en la primera transparencia. So not tonight, not so sure. Maybe I'll get to at least two. Esta noche no estoy tan seguro, por lo menos voy a intentar revisar un par. So we'll get to that soon. Así que llegaremos a esto pronto. But the most basic issues can be the most interesting ones. Pero en realidad los temas más básicos pueden ser los más interesantes. Not too fast. No tan rápido. Why do we feel anything? Why do we, and then we know why we want. Because in the very nature of pleasure, pleasure is pleasure because we want it. ¿Por qué es que sentimos algo? Bueno, porque deseamos algo. En la propia naturaleza del deseo está el desear algo, el querer algo. Pleasant people, things, places are pleasant because we like them. Las personas agradables, los lugares agradables, no son agradables porque nos gustan. But feelings can be so painful. Pero también los sentimientos pueden ser tan dolorosos. Why do we have them? ¿Por qué es que nosotros los tenemos? The biologists may say, oh, survival and procreation. Los biólogos pueden afirmar que esto es consecuencia de nuestros impulsos para la supervivencia y la procreación. If you didn't suffer physical pain, Si nosotros no sufriésemos o nos You die very viésemos soon. expuestos al dolor físico, moriríamos rápidamente. if you had no desire for sex or food, Si no tuviéramos No deseo pleasure. para con el sexo y la comida, you ningún just sit there placer, and die of starvation. simplemente nos sentaríamos ahí y moriríamos de inanición. And then you wouldn't pass on your genes. Entonces And no then- podríamos pasar nuestros genes, Then that's the end of the species or end of life. y esto implicaría el final de la especie. y All por the lo tanto sentient de la beings vida. would just sit around and then Todos los seres sintientes simplemente se sentarían ahí inamovibles y eventualmente se morirían. But why should sentient beings survive? Pero ¿por qué es que los seres sintientes deben de sobrevivir? Rocks don't survive. Las rocas no sobreviven, They don't have any feelings. no tienen sentimiento alguno, And there are a lot more rocks than there are sentient beings. y hay muchísimas más rocas de las que hay I seres think rocks sintientes. are doing pretty well. Así que creo que las rocas pues les está yendo muy bien. So it's interesting, isn't it? Is that a good enough reason that we have to survive and procreate? Is that a good enough reason why we have not only physical pleasure and pain, but also mental? Así que será esta una suficientemente buena razón para explicar el por qué nosotros experimentamos sentimientos, sensaciones agradables y desagradables, no solamente físicas, sino también mentales. Neo-Darwinism El neodarwinismo is really marvelous, very brilliant union of Darwinian evolution, genetics, and neuroscience. esta maravillosa conjunción de la genética, de la teoría evolutiva y también de, what did you say? The fusion of genetics, Darwinian evolution, de la evolución darwiniana, genetics, de la genética neuroscience. y de la neurociencia. The union of those three has great explanatory power. La unión de estos tres elementos posee por naturaleza una gran capacidad explicativa. But it doesn't really explain why we have feelings at all. Sin embargo, y de nueva vez no explica el por qué es que nosotros tenemos sentimientos del todo. It doesn't explain why we're conscious No explica tampoco por qué es que nosotros estamos or conscientes how we got conscious. o cómo es que logramos hacernos conscientes. Doesn't explain why we continually want to be happier. No explica tampoco por qué es que nosotros estamos continuamente movidos para con la búsqueda de la felicidad, Quite distinctive of human beings, I think. específicamente los seres humanos. And that is, when I was growing up, I had dogs. Cuando, por ejemplo, yo me encontraba pues creciendo, tenía perros. Dog is quite easily contented. Los perros son animales que pueden satisfacerse con mucha facilidad. Give the dog nice food, Dale a un perro buena comida, play with the dog a little bit. juega un poquito con este. If you want to do your dog a big favor, give it a mate, you ¿Quieres can do some hanky-panky. hacerle un gran favor a tu perro?
facilítale una perrita para que pueda pues jugar el crunch, el hanky panky. So you have enough to eat, you played around, Así que tienes suficiente que comer, has estado jugando en varias canchas. and then what does a dog do? ¿Y ahora qué es lo que un perro hace? Se duerme. And then more food, Y después se despierta y More quiere play. más comida, más jugar, maybe some more sex, un poquito más de sexo but quite content. y está muy satisfecho. When they have food, play, maybe a bit of sex, then they're content and they just fall asleep. Así que cuando han comido lo suficiente, han jugado lo suficiente, han tenido el suficiente sexo, simplemente se sienten satisfechos y se quedan dormidos. I had dogs all the time I was growing up. Tuve perros durante toda mi infancia. Not once did I see any of my dogs kind of going, En ningún momento vi a ninguno de mis perros, ¿no? Rascándose la barbilla y preguntándose there must be more to life. acerca de la naturaleza de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida perruna? Of course, I don't know what they're thinking, but by their behavior, they seem to be really quite content. Por supuesto que no sé lo que están pensando, pero si tomo como referencia su comportamiento, parecen manifestar gran satisfacción. And some people perhaps have so little imagination Y es cierto, hay algunas personas dotadas de tan poquita imaginación that they too are so, okay, this is it. que en efecto ellos también pueden manifestar este tipo de I satisfacción. eat, I have fun, Comen, se divierten, I have sex. tienen un poco de sexo I'm ready for a nap. y ahora están listos para tomarse Maybe una so. siesta. Quizá es así, But many of us are not. pero muchos de nosotros no somos así. I think it's safe to assume that no one in this room Creo que es seguro el poder presuponer que nadie en este cuarto is content with that. está satisfecho con esto. Otherwise, you came to the wrong place. De otra manera llegaron o vinieron al lugar equivocado. We're not giving any food. No les estamos dando nada de comer, We're not going to play with you. no vamos a jugar con ustedes Dot, dot, dot. y pueden establecer las subsecuentes inferencias. Speak for yourself. Oh, little brother is being very naughty. Y digo, habla por ti mismo, ¿no? Dice, el pequeño hermano está siendo muy pícaro. So if you came tonight here for food, for just games, or for sex, you came to the wrong place. Así que si esta noche aquí acudieron esperando que se les diera de comer, que se jugara con ustedes y tuvieran un poco de sexo, vinieron al lugar equivocado. This, to my mind, is one of the most interesting things about human nature. Y a mi parecer este es uno de los elementos más interesantes en torno a la naturaleza humana. I think it's safe to say all animals want to be happy, Creo que es seguro afirmar todos los animales desean ser felices. some pleasure, En food, otras sex. palabras, algo de placer, comida, sexo. But human beings, Pero los seres humanos, many human beings, muchos seres humanos, don't merely want to be happy. no meramente desean experimentar felicidad y bienestar, We want to be happier. quieren experimentar felicidad y bienestar duradera. So how are we doing? ¿Y cómo nos va en términos de esta aspiración? Some people here quite young. Algunas personas aquí son muy Some jovencitas. people kind of middle-aged. Algunas, bueno, ya están en su edad Some media. people like you and me, oh, gray Y hair. algunas como tú y como yo ya tenemos el pelo cano. So we human beings are amazing. Nosotros los seres humanos somos entidades extraordinarias. This big brain, Tenemos este gran cerebro, much more, 100 times, 1,000 times more than we need for survival and procreation. 100 veces, 1000 veces más amplio y grande que las necesidades que primariamente manifestamos de procreación y subsistencia. Really, we're no better at survival and procreation than rats and cockroaches. Realmente en este sentido no tenemos un desempeño mayor para estos doing very objetivos, well. la supervivencia y la reproducción que las All ratas over y the las world. cucarachas. Todas All over estas the world. Rats and lo están cockroaches. haciendo muy bien en el mundo, las ratas y las cucarachas. You know? Tienen un récord impecable. So we're very intelligent, Somos muy inteligentes, much more than any other animal we know. más que ningún otro animal que nosotros conozcamos. Which means we should be much more effective. Lo cual pues significaría por natural inferencia que deberíamos de manifestar mucha mayor eficacia vital que otras especies. Especially as we grow from childhood to adolescence to adulthood to late adulthood, we should just be getting more and more effective. Especialmente a medida en que nosotros maduramos de la fase de la infancia a la de la adolescencia, la edad adulta y la de
el adulto pues ya grande, deberíamos de manifestar mayor eficacia at learning how to avoid suffering, en torno al aprender cómo evitar el sufrimiento. right? ¿No es When cierto? you're very young, you don't know much. Cuando eres muy jovencito no sabes mucho. I was with my little grandson when he was very small. Yo, por ejemplo, compartí mucho tiempo con mi nietecito cuando era muy pequeño. I saw a candle on my altar. Y él, por ejemplo, veía una candela, una vela en mi altar y le metía el dedo y se quemaba. He discovered fire is hot. Descubrió I saw him. que el fuego es caliente. Yo vi cuando este descubrimiento aconteció. He didn't like it, No le gustó. having his finger burned. Not No. bad. I wouldn't let him get burned, but look like that. Oh, that's bad. El quemarse su dedo, por supuesto que no permití que esto aconteciera, pero él se dio cuenta que se trataba de algo displacentero. He's now 8 years old. Ahora tiene 8 años de edad. I've never seen him do that since then. Y desde entonces no lo he visto replicar ese experimento. Once was enough. Con una ocasión que lo hizo fue suficiente para aprender. So how are we doing? ¿Cómo nos va a nosotros? Young people, Los not so jóvenes, good, no tan bien, but middle-aged people, better, pero happier. la Yeah? gente de edad mediana mejor, And más old guys, felices. we're so happy. Y las personas ya grandes están The older you get, increíblemente the happier you felices. are. En otras Right? palabras, mientras más grande eres, más feliz te Where on the sientes. earth is that true? ¿En qué parte del mundo es esto cierto? If it's not true, why not? Y si no es cierto, ¿por qué es que no lo es? Don't we learn from experience? ¿No es que aprendemos de la experiencia? Not only about physical, we do know, No solamente acerca del referente físico, lo sabemos, pero mentalmente. between the two, which is more important? Y entre los dos, ¿cuál es más importante? It's easy. It's not matter of religion. Es fácil, esto no es cuestión de no es un punto de vista religioso. If I were very powerful and I say you have two choices, Si yo fuera una persona muy poderosa y te extendiera la posibilidad de tomar dos either you can posibilidades, be dos elecciones, in excellent health, ya sea puedes estar dotado de una excelente salud, fine, healthy, happy, physically very good, una persona muy fuerte, vigorosa, físicamente en muy buen estado, and mentally miserable, depressed, mentalmente- anxious, terrified, miserable, deprimido, ansioso y aterrado, but physically very good. pero físicamente muy funcional. Or you can have some serious illness, terrible illness, but you can be mentally cheerful, at ease, joyful, very, very content. O en contraste, quizá sufras de una enfermedad progresiva hasta terminal, pero en oposición te veas dotado con un estado mental alegre, positivo, descansado y relajado. So which choice? Which one do you want? Which one do you want? ¿Cuál entre esas dos alternativas sería la que ustedes podrían seleccionar? Isn't that obvious? ¿No es obvio? It's not a matter of being religious or spiritual No or es anything cuestión de like that. ser It's just totally obvious. Religioso o espiritual, simplemente es una elección. Anybody in his right mind, Cualquier persona en su pues adecuado estado mental, an atheist, materialist, anybody, un ateo, un materialista, quien says, of fuera, course, I'd much rather be happy. diría por supuesto que If the body preferiría is yo terrible, estar well, okay, but contento. if I'm happy, Si el my cuerpo mind is happy, está en un estado terrible, bueno, pero we place si a yo greater value on that. estoy bien, si mi mente está feliz, esto es lo importante y depositamos mayor valor en esto. Some things make us unhappy. Algunas cosas nos hacen infelices, Some things make us happy. algunas cosas nos hacen felices. So what are the causes of happiness? ¿Cuáles son entonces las causas de la felicidad? Since that's what we really want. Debido al hecho de que esto es lo que realmente aspiramos a actualizar. What are the causes of unhappiness? ¿Cuáles son simultáneamente las causas de la infelicidad? That's what we don't want. Debido al hecho de que esto es lo que nosotros deseamos evitar. So how are we doing? Así que en ese contexto, ¿cuál es el récord de nuestro desempeño? ¿Cómo vamos? From decade to decade. De década a década. Are we mentally, now physically separate, Mentalmente, Mentally. estamos hablando de lo físico, que es algo from separado. year to year, decade to decade? Mentalmente, de año con año, década con década. Are we suffering less and less and less as we grow older and wiser? Nos encontramos sufriendo cada vez menos y menos a medida en que nosotros envejecemos y nos hacemos más sabios. And finding greater and greater happiness as we grow older and wiser? Y encontramos más y más felicidad a medida en que envejecemos y refinamos nuestra sabiduría. Often it seems not to be the case. A menudo creo que coincidirán, parece que este no es el caso. So why not? ¿Y por qué no es el caso? The word conativa, La palabra conativo is from the noun conation, viene de el sustantivo conar. very
Very useful term, and hardly anybody knows the meaning. Un término de hecho muy útil, pero del cual la mayoría de las personas desconocen su significado. Even a number of psychologists I've met don't know the word. Inclusive, Conation. Don't know the meaning. muchos de los psicólogos que he conocido no conocen el significado de la palabra conar. It's very useful, though. Es, sin embargo, un término muy útil, Very simple. muy simple. Conation is the faculty of mind, La conación es la facultad mental of desire and intention. del deseo y la intencionalidad. So that's family. Así que es esta la familia. I desire some tea. Yo deseo algo de té I intend to get some tea. y pretendo obtener el té. Those two are different. They're not the same, yeah? Estas dos son diferentes, no son exactamente iguales. Because we may desire many things Porque podemos desear muchas cosas that we don't intend to que inquire. no We say, no, it's not a good idea. pretendemos Or I o can't have it. no tenemos la intención de asegurar y de obtener porque quizás sabemos que no las podemos poseer. So, inteligencia conativa. Así que, ¿qué queremos decir por la inteligencia conativa? Cognitive intelligence is being wise in our desires and intentions. La inteligencia conativa se refiere al cultivo de la sabiduría en torno a nuestros deseos e intenciones. It's cultivating and pursuing desires and intentions that actually lead us to what we already want. Es cultivar deseos e intenciones que de hecho nos pueden dirigir a actualizar lo que ya en principio deseamos, Free us from what we don't want. que pueden liberarnos de aquello que nosotros no deseamos Actually give us greater happiness, less suffering. y que de hecho son capaces de aportarnos mayor felicidad y disminuir nuestro sufrimiento. It is so interesting that we want happiness. Y es tan interesante el que nosotros deseamos felicidad, More than simply survival and procreation. más que simplemente manifestar el instinto de la procreación y la supervivencia, Something more. algo mucho más profundo. I think it's extremely profound Creo que se trata de algo extremadamente hondo, that we want to be happier. que nosotros en efecto deseamos ser más felices. If we trace that desire Si to its source, rastreamos este deseo a su fuente, I think we come to great depth. creo que podemos arribar a una gran profundidad. So what about this pursuit of happiness? Así que de esta persecución de la felicidad, Let's look at the views of two brilliant men. examinemos los puntos de vista de dos hombres excepcionalmente brillantes. One I respect deeply, Uno al que respeto profundamente the other I revere deeply. y el otro al que reverencio profundamente. Voila, my friends. Así que, mis amigos, Albert Einstein, Albert Einstein, one I respect greatly. una persona que respeto profundamente. And he writes, well-being and happiness never appear to me as an absolute aim. I'm even inclined to compare such moral aims to the ambitions of a pig. Y este escribe, nunca me ha parecido que el bienestar y la felicidad sean una meta absoluta. Incluso estoy tentado a comparar a tales metas morales con las ambiciones de un cerdo. So quite clearly he's saying, if the whole movement of your life, your aspirations, what your life is all about, is simply the pursuit of happiness, Así que claramente está afirmando que si la meta fundamental de nuestra vida es la persecución de la felicidad, then you're like a pig, entonces no eres diferente a un cerdo, a cockroach, a rat. o una cucaracha o una rata. Nothing. Waste. Useless. Nada, es un desperdicio, algo inútil. You're a bacon in waiting. Eres un tocino esperando a ser frito. But how about His Holiness? Pero, ¿qué es lo que nos comparte el Dalai Lama? I believe that the very purpose of our life is to seek happiness. Whether one believes in religion or not, whether one believes in this religion or that religion, we're all seeking something better in life. So I think the very motion of our life is towards happiness. Estoy convencido de que el significado mismo de nuestras vidas no es otro que la búsqueda de la felicidad. Crea uno o no en la religión, confía en esta u otra tradición espiritual, todos buscamos algo mejor en la vida. Por tanto, el movimiento mismo de nuestra existencia está orientado hacia la felicidad. So are these two great men, because they clearly are both great men, Así entonces estos dos grandes hombres, porque claramente lo son, very deep thinkers both, ambos muy profundos pensadores, are they fundamentally disagreeing, se head-on collision? encuentran en
una ruta de colisión frontal, están en profundo desacuerdo el uno para con el otro. One saying pursuit of happiness, like a pig. The other one saying very meaning of life. Uno diciendo que la persecución de la felicidad no es distinta a la aspiración que manifiesta un cerdo, y el otro afirmando que la persecución de la felicidad es el sentido mismo de la existencia y de la vida. Are they really referring to the same thing? ¿Realmente se estarán refiriendo a la misma cosa? Happiness. La felicidad. Is only one kind? ¿Solamente existe un tipo de la misma? Are they talking about the same kind? En otras palabras, están hablando acerca de la misma cosa. Maybe not. Quizá no. Go to the next slide. La siguiente. Oh, so I find it enormously useful Así que yo pienso y lo encuentro enormemente útil to draw this distinction between hedonic or mundane happiness or el pleasure establecer esta distinción entre la felicidad hedónica o mundana and genuine happiness. y la felicidad genuina, Or in Greek, it's called eudaimonia. o lo que llamamos en griego eudaimonía. In the United States, I think it's in our Constitution, life, liberty, and the pursuit of happiness. Ustedes saben que en la Constitución de los Estados Unidos se afirma como el derecho inalienable de los seres humanos la vida, la libertad y la persecución de la felicidad, Regarded by the founding fathers as inalienable rights given by God. lo que se contempla por los padres fundadores del Estado norteamericano como derechos inalienables otorgados a los seres humanos por Dios. The assertion that human beings have the right to pursue happiness. La afirmación en torno al hecho de que los seres humanos tienen el derecho de perseguir la felicidad. We don't have the right to find it, but we have the right to pursue it. No tenemos, curiosamente, el derecho de encontrarla, pero sí el derecho de buscarla. And overwhelmingly, my sense as an American for many years, Y sobrecogedoramente, por lo menos así lo dicta mi experiencia como un norteamericano por muchos años, that pursuit of happiness esa persecución de la felicidad is very, very often equated with the pursuit of, let's say, the good life. comúnmente se asocia a la persecución de lo que podríamos denominar la buena vida. I've got enough to eat, Tengo suficiente que comer, good clothing, buena ropa, good dwelling, una buena morada, I have medicine, medical care, tengo medicina, y tengo Education. cuidado médico, educación, a bunch of stuff, toda una colección de cosas. enjoying life. Estoy gozando la vida, I've got a good life. tengo una buena vida, lo que llamamos la chiva, la I chava y pursued la cheve. happiness and I found it. Estoy buscando la felicidad y la he encontrado. The house with the picket fence and the 2 cars in the garage. La casa con la barda blanca y con 2 coches en el garaje. I grew up in the 1950s. That was the ideal. Yo pues crecí en la década de los 50 en donde este era pues el sueño americano. It was a mixture of Leave It to Beaver and The Lone Ranger. Era una mezcla de la serie de déjaselo al castor, déjaselo a Beaver y el llanero solitario. That's what Einstein was referring to. He said, if that's all you have in mind, you're living like a pig. Y creo que esto es a lo que se refería Albert Einstein cuando afirmaba que si esto es todo lo que con lo que nosotros contamos, entonces no estamos viviendo nuestras existencias de forma distinta como lo haría un cerdo. Yes, hedonic pleasure, as the slide suggests, is the kind of happiness, the pleasure, the joy that we get from the world. El placer hedónico, como se sugiere aquí en esta transparencia, es el tipo de bienestar que nosotros derivamos de lo que tomamos del mundo By way of the senses, a través del medio de los sentidos, intellectual pleasures, los placeres intelectuales, aesthetic pleasures, los placeres estéticos, the pleasure of having good company, el placer de contar con buena compañía, pleasure of having a good friend, el placer de contar con un buen amigo, pleasure of having healthy children, el placer de tener hijos sanos, living in a peaceful area, vivir en una colonia apacible, having good health. el estar dotados de buena salud. So there's nothing trivial about this. Así que no hay nada trivial acerca de These are estas important. aspiraciones. Son condiciones importantes en la vida. If people are really hungry, you give them food, not a dharma talk. Claramente, si las personas tienen hambre, les damos comida, no una plática de dharma. So these are very important. Así que evidentemente son necesidades importantes. But anything we get from the world can and will be taken away. Sin embargo, es importante tener presente que lo que sea que nosotros tomemos y derivemos del mundo puede y eventualmente será de nosotros retirado. The Buddha highlighted 4 inconvenient truths. El Buda exaltó 4 verdades incómodas. Al Gore 1, inconvenientes. Buddha 4.
Al Gore habló acerca de una, pero el Buda habló acerca de 4. And these are much more inconvenient. Y estas son mucho más incómodas. Anything you acquire, you'll lose. Para empezar, todo lo que nosotros podamos obtener, lo perderemos. Tangible or intangible. Sea o se trate de algo tangible o intangible. Intangible like wealth or fame, reputation. Tangible como la fama, influence. la reputación, la riqueza y la influencia. Get it, you'll lose it. Lo obtienes, lo vas a perder. Whatever is born dies. Lo que sea que nazca, morirá. Whatever rises to high level Lo que sea se eleve a una dimensión alta, will fall. va a colapsarse, va a caer. And wherever there's meeting, Donde hay encuentro, there will be parting. habrá partida de ese encuentro. Whatever we acquire Lo que sea que nosotros obtengamos and hold onto, y que nos aferremos a ello, thinking, this is what makes me happy. pensando esto es lo que me hace a mí feliz. This person, Esta persona, she makes me happy. él o ella me hace This feliz. house, Esta casa, this status, este estatus, this whatever it is. lo que sea que sea. Now this makes me happy. Esto es lo que me hace feliz. Here's my security. Aquí está mi seguridad. Now I'm safe. Ahora estoy seguro. Whatever we're holding onto, Lo que sea a lo que nosotros nos one of aferremos, two things will happen. una de dos cosas acontecerán. It will disappear Ya sea esto va a desaparecer or o we will disappear. nosotros desapareceremos. That's the nature of hedonic pleasure. Esta es la naturaleza del placer hedónico. Whatever we acquire, we will lose. Que lo que sea que nosotros obtengamos, eventualmente lo perderemos. And as soon as it's over, Y en el instante en que esto termine, like maybe a vacation, quizá como cuando tomemos una big vacation, vacación amplia, larga, that you really save up for. que realmente pues ahorramos para We have ella, 2 weeks, y ahora tenemos 2 semanas. ocean cruise, a great trip Un here. crucero en el océano, un viaje maravilloso por acá. When it's over, Cuando termina, all you have is memories. todo lo que tienes son memorias. Did you dream it or did it actually happen? ¿Lo soñaste o realmente sucedió? And what's the difference between remembering a dream ¿Y and cuál es la remembering something diferencia that's cost $30,000? entre recordar un sueño y recordar a aquello que te costó $30,000? Memory is exactly the same, isn't it? La memoria es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? And in terms of your happiness before going on that expensive 2-week vacation, and your happiness when you've just dropped off your bags at home, no Y difference. en términos de la felicidad previa al salir de vacaciones y la felicidad que sigue al haber terminado tu vacación, llegar a casa y ahí pues descansar tus maletas, no hay diferencia. You just got in a vacation taxi, it drove you around the block, and it dropped you off right where you started. En realidad como que te subiste al taxi de la vacación, te dio una vuelta a la manzana y te regresó de vuelta a tu casa. But it was a $30,000 taxi ride. Pero fue una vuelta de taxi de $30,000. And moreover, there's so many hassles Y hay tantos conflictos y problemas. because we're looking for the world now. I'm on vacation now, so world, make me happy. Porque estamos buscando el poder derivar placer del mundo. Salimos al mundo para exigirle, hazme feliz. I'm on vacation. Estoy de vacación. I'm here to be happy. Estoy aquí para ser feliz. I'm going to happy places. Voy a lugares felices. I'm going to Disneyland. Voy a Disneylandia. I'm going to meet happy people, Voy a encontrarme con personas felices. nice people. Personas lindas. I paid my money, make me happy. Pagué mi dinero, así que ahora cumplan, háganme feliz. Your little neon light. Tienes, It's my happy time. tienes como una luz neón prendida que When I dice, go home, I "Es don't mi expect to tiempo be de happy. I felicidad". have to work. Cuando regrese a casa no espero estar But now's feliz my porque happy tengo que time. trabajar, pero ahora es mi tiempo de felicidad. So does everybody listen? Así que todo el mundo me It's my escucha. happy time now. Es mi tiempo de felicidad ahora. And they say, I'm sorry, but we're working. Y los otros te dicen, lo siento, pero nosotros sí estamos trabajando. So it's quite difficult, this hedonic happiness. Así que es algo difícil el centrar nuestra esperanza en el placer hedónico. Because most of the world doesn't care whether we're happy or not. Porque para empezar, la mayor parte del mundo pues no le interesa, no tiene empatía en torno a si nosotros somos o no felices. And I witness this. Y los testigos, I watch my parents getting now very old. por ejemplo, yo he estado viendo el natural proceso del envejecimiento de mis padres. Or as my father says, I'm not getting old. O como mi padre a menudo dice, no me estoy envejeciendo, I'm old. soy un viejo, I've arrived. ya llegué, He's 89 years old. tiene You're not 89 getting años, old. no te estás envejeciendo, I'm getting old. yo estoy envejeciendo, They're old. ellos son viejos. And I watched Y los my he visto parents a had a mis very good padres life.
que han tenido una muy buena vida. They've traveled 50 ocean voyages, Han 50. hecho 50 viajes transatlánticos, Visited all the continents, including Antarctica, visitado todos los continentes, incluyendo Antártica, eaten thousands of wonderful meals, comido miles de maravillosas comidas, had tremendous vacations all over the planet. tremendas vacaciones alrededor del planeta entero. It's only memories now, Ahora son solo memorias and they can't travel at all. y ya no pueden viajar más. And almost all their friends are dead, Casi todos sus amigos han muerto and almost all their enjoyments are now history. y casi todos sus gozos son ahora historia. And they're very fortunate. Y son muy They have afortunados. 4 loving children. Tienen 4 hijos It's a amorosos. very comfortable place to stay. They're very well taken care of. Viven en un lugar muy cómodo en donde se les atiende muy bien. They won, Ganaron, financially secure, tienen seguridad financiera, still healthy, todavía están sanos, loving family, con una familia amorosa, in a very nurturing place, very supportive, en un entorno muy nutritivo y muy conducente. and almost nothing makes them happy Y sin embargo, casi nada les aporta felicidad externally. externamente. And they won. Y ganaron, se ganaron la lotería. So if hedonic pleasure, and my parents did not just pursue hedonic pleasure, but if hedonic pleasure, if that's all we can look forward to, then we know that we are already unwillingly part of a Greek tragedy, and we know how it turns out. Así entonces, si nosotros tan solo perseguimos el placer hedónico, y no digo que mis padres tan solo persiguieran estamos ya participando de una especie de tragedia griega de la cual ya conocemos su resultado. That piece by piece, we lose people, places, things that make us happy. Pedazo a pedazo perdemos personas y lugares que nos hacen felices, Until we lose it all. hasta que finalmente lo perdemos todo. And we're saying goodbye to the whole world. Y así tenemos que despedirnos de la totalidad del mundo. And if we found our happiness from the world, now we have no happiness at all. Y si encontramos o depositamos nuestra esperanza de felicidad en el mundo, ahora ya no tendremos ninguna felicidad y bienestar. Because when we die, the world loses us. Porque cuando nosotros morimos, el mundo nos pierde a The nosotros. world for happiness. Now Y we've sí. lost everything. Ahí es a donde nosotros depositamos nuestra esperanza de felicidad, habremos perdido todo. Philosophers like Socrates, Pero- Plato, Aristotle, Los grandes pensamientos y filósofos, pensadores y filósofos como Sócrates, Aristóteles, Platón, Zhuangzi, Shakyamuni Buddha, Shankara. Buddha, Shankara, all of these great sages of history todos estos grandes sabios de la historia have pointed to another type of happiness. han señalado hacia otro tipo de felicidad. I've just introduced one term in Greek, that's enough, eudaimonia, Tan solo he introducido un término en la lengua griega, eudaimonía, es suficiente. genuine happiness. La felicidad genuina. A type of happiness that comes not from what we get from the world, but from what we bring to the world. Un tipo de felicidad que no se deriva de lo que nosotros tomamos del mundo, sino más bien de lo que traemos y aportamos al mismo. If it's a sense of well-being, of happiness, of fulfillment that comes from what we are offering to the world, Si es un estado, si se trata de un estado de bienestar y de felicidad que adviene de lo que ofrecemos al mundo, then no one can take it away entonces si lo piensan, nadie lo puede tomar de nosotros, nadie lo puede arrebatar. because no one gave it to us. Para empezar, porque nadie nos los dio. The mudra is this, not this. El mudra o el gesto es no este otro. So how do we find genuine happiness? ¿Cómo entonces es que nosotros podemos hallar a la felicidad genuina? Do we know anyone Conocemos a alguien who, as they grow older, que a medida en que envejece, even with failing health, aún cuando tiene una salud fragmentada, even experiencing adversity, aún cuando se ve expuesto y experimenta la adversidad, the pains of old age, el dolor que acompaña naturalmente al the envejecimiento, loss of friends, of loved ones, la pérdida de los amigos, de los seres queridos, even the loss of one's whole country. aún la pérdida del propio país. Do we know anyone who is genuinely happy Conocemos a alguien que manifieste este sentido de felicidad genuina and happier as they grow older? y se hace cada vez más feliz a medida en que envejece, Who age happily, que envejece felizmente, who die happily? que muere felizmente. If you've not met such people, you should. Y si no han encontrado, si no han tenido la oportunidad de
conocer a personas de esta naturaleza es algo que deberían de intentar conocer. Because these people have the key to the meaning of life. Porque estas personas son las que resguardan la llave para con el significado genuino de la vida. Not the very wealthy, No son generalmente las personas muy ricas, the powerful, los más poderosos, the famous, los famosos, nothing special. nada especial. Whatever they have, they're going to lose. Lo que sea que tienen lo van a perder. You can already feel compassion for them. Ya pueden ustedes sentir compasión para con esto. And the more they attached they are Y mientras más apegados están a lo que to their tienen, wealth, a su riqueza, their power, a su poder, their fame, a su fama, the more miserable they will be when they lose it. lo más miserables que serán cuando en efecto inalienablemente lo pierdan. So I think there's complete compatibility between Albert Einstein's statement Así que es desde esta perspectiva que pienso existe total compatibilidad entre la declaración de Albert Einstein, referring to hedonic pleasure refiriéndose primariamente al placer hedónico, and his holiness statement referring to genuine happiness. y la declaración de su santidad el Dalai Lama cuando se refiere a la felicidad genuina. So let's unpack or try to get a clear vision of the nature of this human flourishing or This- genuine happiness. Is this it is- some abstract notion that we've never experienced? It is only for saints, for Buddhas, for highly realized beings, or is it something very practical? Desempaquemos entonces el sentido del florecimiento humano. ¿Se trata de una propuesta solo para personas santas, en extremo abstracta, inalcanzable, o es algo práctico que podemos en efecto en nuestras vidas actualizar? And what I would suggest is that we all have experienced genuine happiness Y lo que already. yo sugeriría es que tengamos presente que todos ya hemos experimentado la felicidad genuina en algún momento. A type of happiness, a type of satisfaction, Un tipo de felicidad y satisfacción, of contentment, de pues contentamiento, kind of well-being. una sensación de bienestar. When we simply offer something out of the goodness of our hearts. Por ejemplo, cuando simplemente somos capaces de ofrecer algo movidos por la sencillez y la honestidad de nuestros corazones. Lovingly taking care of our children. Cuando amorosamente, por ejemplo, cuidamos a nuestros hijos. And just being content, knowing today I really offer my best to Y my child. simplemente sentirnos, por ejemplo, satisfechos cuando sabemos que el día de hoy pues le ofrecimos a nuestros hijos lo mejor de nosotros mismos. Offering friendship to another person. Ofrecer amistad a otra persona. Being in business and being very ethical. Really taking to mind, taking to heart the well-being of your clients. Really wanting to serve them, make them happy. Estar, por ejemplo, en un entorno comercial, en un entorno de negocios, pero movidos por el interés de aportarle felicidad y bienestar a nuestros clientes. Treating other people with courtesy. Tratando a otras personas con cortesía, Sensitive to their needs, their hopes, their fears. sensibles, atentos a sus miedos, sus esperanzas y necesidades, Offering one's best. ofreciendo lo mejor de nosotros mismos, Not only to our fellow human beings, no solamente a nuestros compañeros seres humanos, all of our fellow sentient beings. sino a todos nuestros compañeros seres sintientes. In all the Buddhist literature I've read for now 43 years, En toda la literatura budista que he leído en los últimos 40 años, classic Buddhist literature, la literatura budista I've clásica, never seen the phrase all human beings. I nunca don't think so. me he encontrado con la frase todos los seres humanos, no lo creo. That we should strive for the well-being of all human beings. Que debemos de trabajar para lograr conseguir el bienestar de todos los seres humanos, no lo creo. Tony, have you ever seen? Never, Don't think so. never. Or we should strive to alleviate the suffering of all human beings. O que debemos de trabajar y luchar para aliviar el sufrimiento de los seres humanos. I've never seen it. Nunca he visto esto. Any more than I've seen we should strive for the sake of all Indians De la misma manera que nunca me he topado con la afirmación debemos de trabajar or para el all bienestar de men todos los indios o de todos los hombres or all men with full head of hair. o todos los hombres todavía dotados de cabello. Thank you. We should be laughing. That's right. Gracias, nos deberíamos It's de estar crazy, right? riendo porque esto es algo ridículo, es loco. And it's just as crazy to think all human beings, but never mind animals, as if they're not sentient beings. De la misma manera que decimos seres humanos, pero no te preocupes por los animales como si no fueran también seres sintientes. So treating all sentient beings Tratar entonces a todos los seres sintientes with a sense of affinity, con un sentido de afinidad. that you want happiness, I want happiness. Tú deseas ser feliz de la misma manera You que yo don't want to deseo ser suffer. feliz. I Tú don't want deseas to suffer. trascender y evadir el sufrimiento de la misma manera que yo estoy movido por esa aspiración. But of course, we animals and human beings are just not as hovering in space. Pero por supuesto nosotros, los animales y seres humanos, no estamos flotando en el medio del espacio.
We are embedded in, absolutely participant in this ecosphere. Estamos inmersos y somos participantes de esta ecosfera, ¿no es With the cierto? air, the water, Con el plants, agua, las plantas, el aire, the soil. la tierra. Treating our beloved home, our planet, our beautiful planet, Tratando a nuestra amada casa, nuestro hermoso planeta, with care. con cuidado, Thinking of next generation, next 5, 10 generations. pensando en la siguiente generación o en las siguientes 5 o 10 generaciones venideras, Offering our best to the environment and not just sucking it dry. ofreciendo lo mejor con lo que contamos al medio ambiente y no es simplemente pues explotándole y pues secándole, Being environmentally friendly, being green, siendo personas ambientalmente amistosas, verdes, not polluting sin contaminar unnecessarily. innecesariamente. That gives also some satisfaction. Eso también nos aporta cierta Right. satisfacción, ¿no es cierto? That's genuine happiness. Eso es lo que llamamos felicidad genuina. Genuine happiness that comes from social, environmental ethics. La felicidad genuina que adviene del florecimiento social, de la ética del florecimiento social y del medio ambiente, Avoiding as much as we can unnecessary violence. una conducta que pretende evitar tanto que nosotros podamos la violencia innecesaria, As much as we can, offering benefit. tanto como podamos ofrecer un sentido de beneficio. So many people have found Así que muchas personas han encontrado there's actually much greater satisfaction que de hecho podemos hallar una mucho más in honda offering y someone profunda else a satisfacción kindness, a gift, generosity, en el ofrendarle a otra persona el regalo de la bondad y la generosidad, than being the recipient. que ser el recipiente. Parents all know this Todos los padres at sabemos Christmas time. en el tiempo de las Navidades. ¿No es What do cierto? you enjoy more? ¿Qué es lo que gozan ustedes más? Giving gifts to your family ¿Dar regalos a su or familia receiving gifts from them? o recibir regalos? Estos, pues claro que It's really recibir obvious, regalos, isn't ¿no? Es algo absolutamente obvio, ¿no es cierto? Unless you have really rich children. A menos de que ustedes tengan hijos muy ricos. So that much we know. Así que hasta aquí esto es algo que sabemos. But is it possible to be happy when you're alone, Pero para empezar, ¿es posible ser feliz cuando estamos solos? when you're not doing anything? Cuando no estamos haciendo nada, You're simply sitting quietly, cuando simplemente nos encontramos sentados en quietud y silencio, not explicitly helping anyone, sin explícitamente estar ayudando a alguien, alleviating anybody's suffering, helping anybody find happiness. Just sitting. aliviando el sufrimiento de alguien, auxiliándoles a ayudar a encontrar la felicidad, simplemente ahí sentados. Is it possible to be happy alone, Es posible entonces estar feliz solo, en soledad, with no pleasurable stimuli coming in? sin ningún tipo de placer, de estímulo placentero llegando a nosotros. Just, there's the universe, here are you. Simplemente aquí está el universo y aquí estoy yo. Hello, universe. Hola universo, I'm here. estoy aquí. In fact, I'm in the center. De hecho estoy aquí en este centro. Can you be happy? ¿Puedes estar feliz? Have a sense of fulfillment, meaning? ¿Tener un sentido de satisfacción y de significado? Sitting quietly alone, doing nothing in the universe? ¿Sentado quieto y solo en el universo? Or are you wasting time? ¿O estás perdiendo el tiempo? You're not on the move. ¿No estás moviéndote? The wisdom traditions of the world Las tradiciones de sabiduría del mundo emphatically say yes. enfáticamente afirman que sí. We're not just social animals. No solo somos animales sociales, Each of us dies alone. cada uno de nosotros en principio muere solo. Each of us is an individual. Cada uno de nosotros es un individuo. So how is it possible Así que, ¿cómo es posible to have the sense of genuine happiness, what we're bringing to the world, when we're not doing anything? el tener un sentido de felicidad genuina, lo que traemos al mundo, cuando no estamos haciendo algo en concreto, Cultivating the mind, cultivando la mente, the heart, the mind. el corazón, la mente? So even when there's no stimulation, Así que aun cuando no hay estimulación alguna, not even the stimulation ni siquiera la estimulación of thinking happy thoughts, de pensar pensamientos felices, positive thoughts, pensamientos positivos, optimistic thoughts, pensamientos optimistas, dwelling on happy memories, morando en memorias felices, just quiet. simplemente no Not estado even any internal stimulation. ni siquiera estimulación interna alguna. Can you be happy? ¿Puedes estar feliz? Yeah. Sí, Can. por supuesto.
Happiness is a natural symptom of a mind that is balanced. La felicidad, se afirma, es un síntoma natural de una mente que se encuentra en equilibrio. We cultivate the heart and mind Cultivamos tanto al corazón como a la mente to achieve deeper and deeper balance. para poder lograr y acceder a un nivel cada vez de equilibrio más profundo. And happiness arises as a natural effulgence. Y así entonces la felicidad emerge como una fulguración natural, efulgencia natural de ese equilibrio. I've taught meditation now for more than almost 40 years. He enseñado meditación por los últimos 40 años, Many, many times. muchas veces, Teaching very simple practice like mindfully breathing in, mindfully breathing out. enseñando muy simples prácticas como por ejemplo el respirar y el exhalar consciente y atentamente. When people really practice it with continuity, Y cuando la gente realmente practica practice it well, esto con intelligently, continuidad y lo hacen bien y con inteligencia, so often they report, a menudo me reportan, when you do the practice, it feels so peaceful. cuando llevo a cabo la práctica me siento tan You apacible, feel very much at ease. me siento muy relajado. And then after some time, Y entonces, después de cierto tiempo, really enjoying the practice. realmente empiezo a gozar la práctica. And then sometimes, Y entonces, en algunas ocasiones, I felt really bliss in the practice. me he sentido dotado de un gran gozo en la práctica. I was so surprised. Y esto me sorprendió enormemente. Breathing in, Inhalando, breathing out. exhalando. Bliss arising. El gozo surgiendo en mí. That's strange. Ice cream, I understand. Esto es extraño. Breathing El in, helado breathing. lo entiendo, pero inhalar y exhalar, But breathing in, breathing out. inhalando y exhalando, But it's true. es cierto. Where is that bliss coming from? ¿De dónde viene ese gozo? Not from your nose. No viene de tu nariz, claramente. Because your mind is in balance. And bliss comes up from your mind. Tu mente se encuentra en equilibrio y este gozo adviene de tu mente. That's amazing. Esto es algo extraordinario. Where is it coming from? ¿De dónde viene? The mind. La mente. But the mind also gives us misery. Pero la mente también nos da dolor, miseria. Gets very interesting then. Y esto se hace muy interesante. Right? How about even a deeper sense of genuine happiness? ¿Qué tal entonces un sentido todavía más profundo de felicidad genuina? The genuine happiness of knowing reality. La felicidad genuina que adviene del entendimiento y el conocimiento de la realidad. The wisdom traditions of the world say this is the deepest happiness. Las tradiciones de sabiduría del mundo afirman esta representa el bienestar y la felicidad más profunda. Of knowing reality as it is. De conocer a la realidad tal cual es. And most centrally, Y más centralmente, knowing who you are. saber quién es que eres. Isn't that amazing? ¿No es esto algo extraordinario? But one may say, I already know who I am. Pero muchos podrían decir, yo ya sé quién Alan soy. Wallace, California, So- an old guy. Alan Wallace, californiano, medio hipiteca. Where's the bliss? I know. ¿Dónde está el gozo? Where's the beef? That has its truth, of course. It's true. Eso- Californian, old guy. Tiene por supuesto su verdad, californiano, un viejo, un hipiteca. It's the truth, but is it the whole truth? Es la verdad, pero ¿es toda la verdad? Is there anything more? ¿Hay algo más? What's deeper? ¿Qué está más hondo? So knowing who we are, Saber quiénes somos. that also may be the meaning of life. Eso también está vinculado con el significado de la vida. Let's move quickly now through a couple of slides. Movámonos Next ahora rápidamente en dos transparencias. Conation. La conación. So cognitive imbalances Así que los desequilibrios conativos would be desires and intentions or types of desires, modalities of desires that do not lead to happiness, actually lead to unhappiness. serían deseos e intenciones, modalidades de deseos que de hecho no nos conducen a la felicidad y a menudo nos orientan hacia el sufrimiento. Is it possible to have too little Es, of por desire? ejemplo, posible el tener demasiado poco deseo. Sure. Claro que sí, es posible. When we fall into despair, Cuando, por ejemplo, nos dejamos dominar por la desesperanza, we become hopeless. nos sentimos pues carentes de esperanza, No vision no tenemos visión of a better life. de una vida mejor, No vision of actually having less suffering. no tenemos visión alguna, esperanza alguna de poder disminuir la intensidad de nuestro sufrimiento, No vision of finding greater happiness and meaning. ninguna visión de poder encontrar mayor felicidad y significado en nuestras vidas. So it's possible to have too little. Es posible, en efecto, estar limitados por una especie de déficit conativo.
It's possible to have too much. Es posible también tener demasiado, Sure. por supuesto. Even in Dharma, even in spiritual practice. Inclusive en el Dharma, en la práctica espiritual. Like take just one example. I often teach shamatha Tomemos un ejemplo. Yo a menudo, como saben, enseño el shamatha for developing attention, como una mindfulness. herramienta para desarrollar la atención y la So when recolección. they hear about shamatha, says, "Oh, that sounds very good. I Así want que that." cuando ustedes escuchan hablar acerca del shamatha puede sonar como una meta muy interesante, algo que desean obtener. And meditating with a lot of desire. Y entonces se ven movidos por una iniciativa para su práctica meditativa dominada por una gran cantidad de deseo. He said I'd experience bliss. I'm not getting bliss. Me dijo que iba a experimentar gozo y todavía no experimento el gozo. I want it. I Lo want quiero, now. lo quiero ahora. I want this to work. Quiero que esto funcione. Come on. Ándale, ándale. Ándale. Very easy. Muy fácil. While meditating, to want too much the effect, the consequence. Mientras meditamos, el ser dominados por una actitud obsesiva hacia el efecto, la consecuencia. Hoping, oh, I hope this turns out well. Movido con un intenso deseo, ojalá esto tenga un buen resultado. Otherwise, I'm wasting my time. De otra manera, estoy perdiendo mi tiempo. I look like an idiot. Me veo como un idiota. What are you waiting for? ¿Qué estás esperando? I'm waiting for something good. Estoy esperando algo bueno. No llega, no llega. Very possible, Muy posible. even for Dharma practice. Inclusive para con la práctica del Dharma. Quiero, deseo. Let alone mundane things. No se diga de las cosas More mundanas. money, more sensual Más pleasure, of dinero, course. más placer sensual, por supuesto. Desiring things that won't actually bring us happiness. Desear cosas que de hecho no nos van a aportar felicidad. Desiring things that will actually turn out to make us unhappy. Deseando cosas que al final inclusive incrementen nuestro dolor cognitive. e insatisfacción. Cognitive dysfunction. Lo que llamamos una disfunción conativa. Be careful what you wish for, you may get it. Recuerden el famoso dicho, tengan mucho cuidado con lo que desean, porque puede ser posible que lo obtengan. But let's move to a very interesting question to my mind. Next slide. Pero movámonos a una pregunta muy interesante, por lo menos para mí, en la siguiente transparencia. Those two types of happiness, very Es- commonly known in Buddhism, Greek philosophy, many other places, very common known in the Esos- wisdom traditions. Esos dos tipos de felicidad comúnmente conocidas en las tradiciones de sabiduría del mundo y en el budismo, evidentemente. But what about unhappiness? Pero ¿qué tal de la infelicidad? I think there are also two types of unhappiness. También creo que existen dos diferentes tipos de I'm infelicidad. talking really mental here, mental unhappiness. Estoy hablando acerca, evidentemente, de la felicidad mental. One type we're so familiar with. Un tipo de infelicidad con la que tenemos mucha Something familiaridad. bad happens. Algo malo sucede, People treat us badly, alguien nos trata mal we get sick, o nos enfermamos, we don't like the weather, no nos gusta el clima, something unpleasant happens, algo displacentero mentally I acontece, have a bad dream, mentalmente transitamos My por mind un is very sueño negativo, agitated. mi mente se encuentra muy agitada, something unpleasant happens to me, algo displacentero me I don't pasa like it. que no me gusta, I'm unhappy. estoy infeliz. Hedonic unhappiness. Eso es lo que podríamos describir como la infelicidad o el displacer hedónico. And you have a face, Y tienes jeta and somebody says, "What's wrong?" y alguien te pregunta, ¿por qué estás tan jetón? That made me unhappy. Y dices, es que esto me hizo infeliz. Or last night I had a terrible dream. O ayer por la noche tuve un terrible sueño. We know what did it. Y sabemos qué es lo que es responsable, lo que propició ese problema. We point to something. Y señalamos hacia algo, siempre externo a nosotros. So in that way, not so interesting. Así que de esa manera es algo no tan The interesante. second one I think is very interesting. Pero la segunda creo que es muy interesante. And that is if you're sitting in a room by yourself Y esto, si te encuentras sentado en un cuarto en soledad por ti mismo and there's nothing unpleasant coming in. y no hay nada displacentero con lo que You're full, interactúes, you're not hungry, no estás hambriento, comfortable, estás cómodo, you're not sick, no estás enfermo, you don't need to go to the bathroom. no necesitas ir al baño, Nothing unpleasant. nada displacentero. But there's nothing to read. Pero no hay nada que leer, There's nothing. no hay nada, You're just sitting in a room. simplemente estás sentado ahí en un cuarto. How long does it take before you start getting restless, ¿Cuánto tiempo toma antes de que empieces a sentirte agitado, bored, aburrido, unhappy, infeliz and then unhappier? y después cada vez más infeliz?
And then he's starting to really freak out. Y después empiezas a realmente pues desequilibrarte. Let me out of here. Déjenme salir de aquí. What's making you unhappy? ¿Qué es lo que te hace infeliz? Your mind. Tu mente, ¿no es cierto? I call that genuine unhappiness. A esto es a lo que yo describo como infelicidad genuina. Hedonic unhappiness, we can say we get from the world. Not really, but it seems like it. Infelicidad hedónica es la que parece que nosotros obtenemos del mundo. No realmente, pero así parece. I'm so unhappy. The wind is coming from the east, and I like it better from the west. Estoy tan infeliz porque el viento está soplando del este y me gusta el que sopla del oeste. But when there's nothing there, you're looking around. Pero cuando no hay nada ahí, estás inclusive intentando You encontrarlo. can't see anything No that's puedes making you unhappy. detectar nada que sea Not responsable de tu even your own infelicidad. thoughts. Ni siquiera tus propios pensamientos. Just that. Simplemente estás así. That's interesting. Eso es interesante. Why are you unhappy? ¿Por qué estás infeliz? Don't look to biology, No busques la respuesta en la biología, evolution, en la evolución, genetics. en la genética. No answers there. No tienen respuestas a esta pregunta. This is interesting. Esto es interesante. Most interesting. So one person sitting alone, nothing going on, not doing anything at all. Una persona ahí sentada sola sin hacer nada en particular, Bliss. gozo. Another person, exactly the same. Otra Cell, persona clothing, igual, food, everything the same. la misma celda, la misma vestimenta, la misma comida, exactamente igual. Misery. Miseria. Then we know. Y entonces sabemos. So next slide. Siguiente transparencia. Happiness, especially happiness and unhappiness, mental, is something we already care about so much and we have no choice. Especialmente la felicidad y la infelicidad, lo mental, es algo que nos importa tanto y sobre lo que tenemos tan poca injerencia. Who can make it the decision? ¿Quién puede tomar y hacer la decisión? I'm sick and tired Estoy cansado of caring about happiness and unhappiness. Basta. de No more for me. preocuparme por la felicidad y No, la I infelicidad. don't Basta, no más para mí, no me Except importa. that mosquito. Con excepción del mosquito que me está picando. Can't choose. No puedes elegir. It's really at our core. Realmente está en nuestro fundamento. Even people who commit suicide Aún are las doing that personas to be free of suffering. Que cometen el acto del suicidio lo hacen para verse libres del sufrimiento. Even in people who want no more reality. No, thank you. I want out. I want to resign my membership in reality. Inclusive las personas que no quieren ya más verse expuestos a la realidad, que quieren renunciar a su membresía de la realidad, They want to be free of suffering. lo hacen porque desean liberarse del sufrimiento. Probably not because they want to find happiness. They just want to be free of suffering. Quizá no porque deseen encontrar la felicidad, pero sí, en efecto, porque como mínimo desean verse libres del sufrimiento. So now, to develop cognitive intelligence, Así que para que nosotros ahora podamos desarrollar inteligencia conativa, wisdom in our desires, en otras palabras, sabiduría por lo que concierne a nuestros deseos e intenciones and in our intentions, y en nuestras intenciones. I think it's very important to recognize that virtually any outer circumstance has the potential to trigger unhappiness for someone. Creo que es muy importante el reconocer que casi cualquier circunstancia externa podría desencadenar o propiciar la infelicidad en alguien. And no one in the world is powerful enough Y no hay nadie en el mundo lo suficientemente poderoso to control the outer environment and everybody in it for their own happiness. para controlar el medio ambiente externo y todos los que en este habitan para su propio bienestar. No president, no king, no prime No hay minister. presidente, rey, primer Nobody has that ministro, ability. olvídenlo. Nadie tiene esta habilidad. So if we're really quite convinced I'm unhappy because of something outside, Así que si realmente estamos convencidos de que estamos infelices por alguna razón externa, then we've determined our own failure hemos determinado entonces nuestro propio fallo, because we can't control the outside. porque no podemos controlar el medio ambiente externo. We can control so little. Podemos controlar tan poco del mismo, The environment, other people's behavior. el medio ambiente, el comportamiento de otras Even our own personas, health. inclusive de nuestra propia salud. Steve Jobs, very wealthy. Steve Jobs, un hombre muy rico, Now he's not. ahora ya no lo es, Dead. está muerto. He had so much money, he could have chosen any doctor. I think he probably could have chosen any doctor on earth. Tenía
tanto dinero que probablemente podría haber elegido cualquier doctor en el Very mundo. smart, Un hombre muy listo, lots of money, con mucho dinero, but he's dead pero está muerto because he couldn't control his pancreas. porque no pudo controlar a su páncreas. Didn't help. ¿No le ayudó? So it's so important. Así que es tan importante. If we're going to be listening to Si this vamos a fundamental motivation that is at our core of our existence, escuchar esta want to fundamental be free of motivación que está en el corazón de nuestra existencia, deseamos vernos libres del just sufrimiento. wake up, Hay que despertar. really be intelligent. Realmente seamos It comes inteligentes, only through deeply inquiring lo cual acontece solo a través del resultado de una muy profunda what investigación. actually makes us unhappy. ¿Qué es lo que realmente nos hace infelices? Not what merely catalyzes unhappiness, what actually lies at the root of unhappiness. No meramente lo que cataliza nuestra infelicidad, sino lo que yace en la raíz de nuestra And infelicidad. paying attention not only to our own experience, but keeping eyes wide open Y poniendo atención no tan solo a nuestra propia situación y experiencia, sino manteniendo los ojos abiertos a la experiencia de los demás. Do you know of anyone, ¿Conocen a alguien? or have you heard of ¿O han anyone, escuchado hablar de alguien who's faced tremendous adversity quien se ha confrontado a tremendas adversidades and is still content, y está satisfecho, happy, feliz, serene, sereno, at peace? en paz? Do you know anyone who has experienced tremendous success En oposición, conocen a alguien que ha experimentado tremendos éxitos and is not happy, y no está feliz, depressed, deprimido, anxious, ansioso, unfulfilled? insatisfecho. That's interesting, eh? Es interesante, ¿no? So now, we go to those people who are still happy in the face of great adversity. Así que ahora atendamos a estas personas que mantienen esta dimensión de serenidad y bienestar aún ante la confrontación para con la adversidad. If you're a billionaire, give $1 billion. Si eres un billonario, Because tienes that person has something you don't have. $1.000.000.000, tiene esta persona algo que tú no tengas. You have the billion, but no happiness. This person is poor and has happiness. You better exchange, because this person's doing better than you are. Tú tienes $1.000.000.000, pero no estás feliz, y esta otra persona quizá no tiene nada y está feliz. Así que, pues no deberías más que intentar intercambiar esta circunstancia, porque esta persona es mucho más rica que tú. What have they found? ¿Qué es lo que han encontrado? True causes of unhappiness. Las verdaderas causas de la infelicidad. Recognizing these, actually, like a detective, Reconocer a estas, de hecho, como un detective. the true causes of genuine unhappiness, Las verdaderas causas de la the felicidad genuina, imbalances, the inflictions of your own mind. de la infelicidad genuina, son los desequilibrios, los desbalances de nuestra propia mente. As many of you know, I studied physics, Como muchos de ustedes saben, yo estudié física and there have been brilliant minds in physics. y han Amazing. habido mentes brillantes en este campo del saber. El de la Perhaps the física. greatest scientist of all history was Isaac Newton, Quizá el más grande científico de toda la historia fue Isaac Newton, and perhaps his greatest discovery of all y quizá su más grande descubrimiento was the 3 laws of motion. fueron las 3 leyes del movimiento. Very simple. Muy simples, But by knowing those 3 laws, you can explain a tremendous array pero a través de conocer estas 3 leyes of puedes how explicar physical bodies interact with each other. una tremenda variedad puedes explicar una variedad de elementos vinculados a cómo es que los cuerpos interactúan los unos para con los otros. 3 simple laws have enormous explanatory power. 3 simples leyes que cuentan con un poder extraordinario de From explicación, understanding why an apple or like falls in a straight line, de entender por qué es que una manzana cae en una línea recta and why planets move around in elliptical orbits. y por qué los Three laws. planetas se mueven en órbitas elípticas. 3 leyes. What are the sources ¿Cuáles son las fuentes of all human misery created by humans, de toda la miseria humana creada por los humanos? individually, Individualmente, between man and woman, entre hombre y mujer, family, familia, community, comunidad, city, ciudad, country, país, civilization? civilización. Why? ¿Por qué? So much conflict, so much misery that human beings have created. Tanto conflicto y miseria que los seres humanos hemos creado. As if nature didn't give us enough already. Como si la naturaleza no nos aportara suficiente miseria en sí misma. As human beings, it's not our fault that we get old. We have no choice. Como seres humanos no es nuestra culpa el envejecer, no tenemos elección. That we get sick. We don't, not our choice. Enfermarnos, no tenemos Not elección, our fault. no es nuestra culpa. That we get old, that we die. Que Not our envejecemos, fault. que morimos, no es nuestra culpa.
Not our fault that people suffer from typhoons like in the Philippines. No Not es our fault. nuestra culpa que la gente sufre los efectos de un tifón como en las Earthquake Filipinas, de and un temblor, flood de una and drought. inundación, de la sequía. That's a lot. That's a lot of suffering. Esto es mucho sufrimiento, Famine. de hambre. We didn't cause it. No la causamos, Not our fault. no es nuestra culpa. And that's a lot of suffering there, Pero right? hay mucho sufrimiento ahí, ¿no es cierto? But then as if that's not enough. Pero So, como no, si no, no, esto- that's way too little. No fuera suficiente, esto es muy poquito. Then human beings create misery for human beings. Los seres humanos creamos miseria para otros seres And for humanos, other sentient beings, of course. para otros seres sintientes, por supuesto. Why? ¿Por qué? As if we didn't have enough already. Como si no tuviéramos suficiente de esta ya. Delusion, Por la ignorancia, craving, hostility. por el aferramiento y la hostilidad. That's the Buddhist 3 laws. Estas son las 3 leyes budistas. All human suffering created by human beings. Todo el sufrimiento humano creado All por los seres conflict humanos. created by human beings. Todo conflicto creado, generado por los seres You can humanos. understand it all Lo in podemos terms of delusion, craving, hostility. todo entender en términos de la ignorancia, el aferramiento, el apego y la aversión. Much more important than Newton's 3 laws. Mucho más importantes que las 3 leyes del movimiento de Newton. Newton's 3 laws are very useful. Las 3 leyes del movimiento de Newton son muy útiles, But I don't think human beings suffer any less after Newton than they did before Newton. pero no creo que los seres humanos sufran menos después de Newton que antes de Newton. Whereas many people, Mientras que millions of people, have millones de suffered personas less after the Buddha than before the Buddha. Han sufrido menos después del Buda que antes del Buda. So cognitive intelligence is learning how to be wise to choose which desires to follow. Así que la inteligencia conativa implica el desarrollo de la sabiduría en torno a cuáles son los deseos que debemos de perseguir. Not so easy. No es algo tan fácil. Next slide. Siguiente transparencia. One of the most moving verses from Shantideva, a guide to the Bodhisattva way of life. Uno de los versos más conmovedores de Shantideva, del camino de vida del Bodhisattva. Those desiring to escape from suffering hasten right towards suffering. With the very desire for happiness, out of delusion, they destroy their happiness as if it were an enemy. Los que desean escapar del sufrimiento corren justo hacia él. Con el anhelo mismo de ser felices, por su confusión destruyen su propia felicidad como si fuera un enemigo. And we see it every day. Y esto es algo que vemos todos los días, ¿no es cierto? In the media, newspapers, television, En los internet, medios masivos de every day. comunicación, en los periódicos, en la televisión, todos los días. Personal level, international level, En el nivel personal, every internacional, day. todos los días. And it comes ever so simply from being ignorant and deluded about what are the true causes of happiness, what are the true causes of suffering. Y viene o es consecuencia de la ignorancia en torno a cuáles son las causas genuinas de la felicidad y cuáles son las causas genuinas del dolor. Next slide. This term craving is a very Buddhist term. Este término de el deseo, el aferramiento, es uno muy budista. Addiction is one major type of craving. Adicción es un tipo mayor, una clase mayor de este tipo de hambre, de este tipo de aferramiento y apego. So I know here in Mexico and many countries there are whole rehabilitation clinics Sé que aquí en México, en muchos países hay todas estas clínicas de rehabilitación for addiction to drugs, to para alcohol. las adicciones al alcohol y a las drogas. It's a great service. It's good. Es un gran servicio, algo muy bueno. But we're not only addicted, some people, even if we're not addicted to drugs or alcohol. Pero aunque nosotros no seamos adictos a las drogas y al alcohol, I would suggest that all of us here are probably addicted to something. yo sugeriría que todos nosotros aquí probablemente estamos adictos a algo. Addiction in the sense of having an involuntary, Adicción en el sentido de contar con un involuntary desire or urge deseo involuntario, una urgencia involuntaria, un impulso involuntario for something that doesn't truly make us happy. para con algo que realmente no nos hace feliz. It's compulsive, it's obsessive. Es compulsivo, es obsesivo. I would suggest one that is especially common at modernity is sensory and intellectual stimulation. Sugeriría como punto de partida uno que es particularmente común en nuestro mundo moderno o contemporáneo, la adicción a la estimulación sensorial e intelectual. The fact that you can't go to a clothing store without being bombarded by idiot music. Por ejemplo, el hecho de que no puedes ir a una tienda de ropa sin verte bombardeado por música idiota. As if I can't choose my blue jeans without having music to choose blue jeans by. Como si no pudiera elegir a mis jeans sin la música que me auxilia o me inspira a elegir los adecuados. Tony and I had a nice conversation at lunch, but we had to speak loud over the music. Muzak.
just noise. Sí. Tony y yo, por ejemplo, tuvimos una muy linda conversación a la hora de la comida, pero tuvimos que sobreponernos a la música del restaurante, ¿no? A las rolas del restaurante. Our civilization is really obsessive compulsive in this regard. Nuestra civilización es realmente, si lo piensan, obsesiva, compulsiva en torno a sus adicciones para con el mundo sensorial. Why do they have all those garbage journals in the doctor's office when you're waiting? ¿Por qué, por ejemplo, en la oficina de los doctores, en las oficinas médicas, tienen todos esos publicaciones, todas esas revistas, a veces revistas médicas y todo esto? Most of them are a complete waste of time when they're first published, and you're getting them 3 months late. La mayoría de estos en sí mismos son una total pérdida de tiempo cuando se publican y nosotros ya los estamos recibiendo 3 meses después. The doctor knows you're desperate. El doctor sabe que estás desesperado. He's not going to waste good money on new magazines when he can eat old magazines that he gets out of the garbage. No va a invertir buen dinero en revistas frescas cuando puede conseguir las revistas, puede sacar las revistas del cesto de basura que ya están viejas, ¿no? Here's something very strange. Hay algo muy extraño. In fact, let's try an experiment. It's only 30 seconds. De I'm hecho- going to time it. You ready? Intentemos un experimento, dura tan solo 30 30-second segundos. experiment. Lo voy a cronometrar. Un Sit experimento de quietly. 30 segundos. Sit Siéntense quietly. Don't inquietos. think anything. Just No piensen nada, mentally. mentalmente. 30 seconds. 30 Just segundos. follow your breath or just be quiet. Simplemente sigan su But stop respiración. talking mentally. 30 seconds. You Pero ready? Paren One. de hablar mentalmente por 30 Two. segundos. ¿Están listos? You ready to be quiet for 30 ¿Listos seconds? para estar en silencio 30 Ready? segundos? Oh, yeah. If you've trained your mind, Si has you might very entrenado well a have tu mente, succeeded. quizá tuviste éxito en el ejercicio. If you did not train your mind, you Si no almost has certainly did not. entrenado tu mente, lo más probable es que certeramente no tuviste éxito en el Not a ejercicio. voluntary choice to be quiet for 30 seconds. No es una elección voluntaria el estar en quietud y silencio por 30 segundos. The thoughts that came up, were they fun? ¿Los pensamientos que surgieron eran divertidos? Enjoyable? ¿Objeto de gozo? Or just noise? ¿Placenteros o simplemente ruido? Music of the mind. Las rolas de la mente. Quite strange, isn't it? Algo muy extraño, ¿no? That you have your mind, right? You have a mind. Tienes tu mente, claramente. You should be able to control it, right? Deberías de poderla controlar. If you have a dog, you say sit, the dog should sit. Si tienes un perro y dices siéntate, el perro se sienta. Otherwise, it's not your dog. De otra manera no es tu perro. Lie down. Así Tell it to somebody else's dog. díceselo al perro de otra Dog persona won't y no lo va a hacer, te saca But la if you lengua. have a dog and you've trained it, lie down, the dog lies down. Si tú tienes un perro y lo has entrenado, el perro se acuesta, Because it's se your dog. reclina cuando se lo Right? pides porque es tu perro. This is mine. Esta es la mente. Stay. Quieta. Good. Visualize. Good. Move. Ahora muévete. Stay. Quieta. I have very obedient glasses. Move. Tengo unos Stay. lentes muy obedientes. Muévete. Those are mine. Quédate. Esos son míos. Okay, do that with your mind. Hagan eso Move. con su mente. Muévete. Stay. Quieta. Lots of luck. Buena suerte. So why do you think that's your mind when it doesn't even obey you? ¿Y por qué creen entonces que es su mente cuando ni siquiera Maybe te it's obedece? somebody else's mind you're only borrowing. Quizás es la mente de otra persona que ustedes simplemente están tomando prestada. That's addiction. Eso es adicción. Addiction to rumination. La adicción a al diálogo interior. A mind that won't stop talking Una mente que no deja de hablar until you're so exhausted hasta que te encuentras tan exhausto you fall unconscious. que caes inconsciente. As soon as you wake up, Y en el instante en que despiertas, blah, 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 blah. bla, 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 bla. Or when you're dreaming already. Dreaming already, sure. O ya estás soñando, hablando. So here's a quote from 17th century. Así que aquí una cita del siglo XVII, One of the great philosophers, mathematicians of Europe, de uno de Blaise los Pascal. grandes filósofos y matemáticos de Europa, Blaise Pascal. And he writes, when I have occasionally set myself to consider the different distractions of men, the pains and perils to which they expose themselves at court or in war, whence arise so many quarrels, passions, bold and often bad ventures, etc. I have discovered that all the unhappiness of men arises from one single fact,
that they cannot stay quietly in their own chamber. Cuando en alguna ocasión he considerado las diversas distracciones de los hombres, los pesares y peligros a los que se exponen en los tribunales o en la guerra, y de donde surgen tantas disputas, pasiones, empresas valientes y a menudo nocivas, etc., he descubierto que toda la infelicidad de los hombres nace de un solo hecho, de no poder permanecer tranquilos en sus propios aposentos. So men. Así que los hombres, los I'm hombres. sorry, he was referring to women too. Pero lo siento, también se refería a las mujeres. Quite interesting though, isn't it? Muy interesante, ¿no es cierto? That even our minds are in motion, Que aún nuestras mentes se encuentran en movimiento, moving, trying to find something to avoid suffering, find happiness. moviéndose, tratando de encontrar algo, encontrar la felicidad. The actual nature of craving and attachment, the next slide, Pero la verdadera naturaleza del apego y de la aversión, I think you already know. ya la conocen. Tony teaches this all the time. Tony enseña ad astium esto todos los días. Very good, very important. So I think it's Es covered. algo muy importante, algo que han cubierto. Next slide. Así que podemos ir a la siguiente transparencia. The nature of mindfulness, the role of mindfulness in really paying close attention, La naturaleza de la atención y recolección, de realmente colocar cercanamente nuestra to atención, observing especially our own minds to see which impulses, which activities of the mind para observar especialmente nuestros impulsos, las actividades de la mente, are truly beneficial, ¿Cuáles which son? ones are unbeneficial. genuinamente benéficas y cuáles son detrimentales. Cultivating the beneficial, alleviating the unbeneficial. Así entonces, cultivando las que son benéficas y trabajando, disminuyendo la intensidad, erradicando las que no son benéficas. Next slide. The role of introspection, monitoring the mind. La siguiente transparencia, el rol de la introspección en el examen de la mente, en su monitoreo, Recognizing when the mind falls into imbalance. reconociendo, por ejemplo, cuando la mente recae en desequilibrio, Recognize when the mind becomes dominated by some affliction like craving or hostility. reconociendo cuando la mente es presa de alguna aflicción o adicción como el aferramiento y la hostilidad, And recognizing that's not the time to act, y así reconociendo que no es el momento de actuar, not the time to intend, no es el momento de manifestar to make intención plans or big decisions. para hacer planes o tomar grandes decisiones. We don't have a choice No tenemos elección when the mind is in the grip of anger. cuando la mente está bajo el aferramiento del enojo. We can't simply choose, no thank you, stop. No simplemente podemos elegir gracias para, Or when a lot of craving arises, o cuando nosotros hay mucho aferramiento, say, no thank you, stop. Very hard. decir gracias para, es muy difícil. But when the mind is in the grip Pero cuando la mente se of some encuentra destructive emotion bajo el aferramiento de una emoción or destructiva mental affliction, o una aflicción mental, we can make one choice. podemos en efecto tener una elección, Be still. estar en quietud. Now's not the time to move. Ahora no es el tiempo para moverse, Not the time to talk. no es el tiempo para hablar. Your mind is toxic. Tu mente es tóxica, If you speak, Si your hablas, speech will be toxic. tu habla será tóxica. If you speak to another person, Si hablas a otra persona, you will very likely poison their minds. muy probablemente envenenes a sus And then we mentes. see that mental afflictions are contagious. Y entonces veremos que las aflicciones mentales se tornan en contagiosas. Not really in the sense of my anger becoming your anger, No en el but sentido de my mi enojo anger catalyzing your anger, my convirtiendo craving catalyzing your craving, my selfishness catalyzing your selfishness. No That en el happens sentido de que mi enojo se convierte en tu enojo, sino que catalice a tu enojo, que mi aferramiento catalice a tu aferramiento, que mi confusión catalice a tu confusión. One of the simplest and wisest things ever stated Una de las afirmaciones más simples y sabias jamás enunciadas, by Shantideva. precisamente compartida a nosotros por el gran Shantideva, When you see your mind is afflicted, dice, cuando vemos a nuestra mente como aflictiva, be like a piece of wood. sé como un pedazo de madera. It's like having influenza. Es como tener influencia. What do you do if you have influenza? Cuando, If you have influenza, what do you do? ¿Qué haces cuando tienes influenza Or tuberculosis. o tuberculosis? Quarantine yourself. Te pones en They're very cuarentena. contagious. Son enfermedades muy contagiosas, Right. ¿no es cierto? So if you have any care about other Así que people, si tienes interés alguno en otras personas, keep it to yourself. mantén
Tu enfermedad para ti mismo, flu, TB, it's very miserable. la tuberculosis, la gripe, But algo at muy least you can keep miserable. it just to one person. Pero por lo menos lo puedes mantener encapsulado en una persona. Hopefully you get well. Y bueno, esperanzadoramente quizá te But at alivies. least don't contaminate other Pero people. por lo menos no contamines a otras personas. So which is more dangerous? Which is more destructive? Así que es más peligroso y destructivo, TB or hatred? la tuberculosis o el odio. ¿Qué es más contagioso? TB or greed? La tuberculosis o la avaricia, TB or delusion? la tuberculosis o la ignorancia. There's no comparison. ¿No hay comparación? So at least don't be contagious. Así que por lo menos no sean contagiosos. Just be quiet. Simplemente estén en silencio Until the symptoms subside. hasta que los síntomas cesen. It's like having malaria. Es como tener malaria. Sometimes the symptoms are acute, and sometimes seems like you have no malaria. A veces los síntomas son agudos y en otras ocasiones parece como si no tuviéramos malaria. Wait until the mental afflictions are no longer acute, Así que espera hasta que las aflicciones mentales no sean agudas and then do whatever you need to y do. después haz lo que sea que tengas que hacer, But not with mental affliction. pero no movido y dominado por las More aflicciones problems. mentales. Más More problemas vendrán a tu vida. Final point for tonight. Next slide. Y el último punto para esta noche, Yeah. Free will. el libre albedrío. The word doesn't exist in Buddhism. La palabra no existe, curiosamente, en el budismo. Does man have free will or not? ¿Tiene el hombre libre albedrío o no? Stupid question. Pregunta estúpida. If we had free will, Si tuviéramos libre albedrío. then if I say, let's now for 24 minutes follow the breath and mentally be quiet. Si entonces dijera por 24 minutos, sigamos la respiración y cultivemos la quietud mental. Okay, I do that right now. 24 Dices, minutes. Sí, voy a hacer esto 24 minutos, sin You're a problema. perfect meditator overnight. No, in Serías 1 minute, in 1 second. Un perfecto okay. meditador al segundo. Anger is very destructive. Don't do it. El enojo es muy destructivo, no lo hagas. Oh, okay. Ay, gracias por decírmelo. Oh, Así that lo feels haré. good. That Se feels siente good. muy bien. Craving is a big problem. El aferramiento es Oh, un gran good. Then I problema. won't do that anymore. Gracias por decírmelo, ya no lo voy a hacer. Arrogance, really problem, big problem. La Pride. arrogancia es un gran problema. El Oh, orgullo. okay. Ay, Good. gracias. I'm very proud, and I'm no longer proud of that. He sido una I'm no persona muy orgullosa, pero desde este momento en adelante dejaré de serlo. We don't have that freedom. No tenemos esa libertad. If you're drunk, how much freedom do you have? Si estás borracho, ¿cuánta es Can't la even- libertad you con la que You cuentas? can't even walk in a straight line. Ni siquiera puedes caminar en una línea recta. So the question is not whether we have freedom, because it's perfectly obvious we don't. Así que la pregunta no es si tenemos o no libertad, porque es bastante claro que no la tenemos. The question is how can we cultivate greater freedom? La pregunta es más bien cómo podemos cultivar mayor libertad And recognizing when we have less. y reconocer cuando tenemos menos libertad. When you're drunk, you have less. Cuando estás enfermo tienes menos libertad. If you're addicted to drugs, Si estás adicto a las drogas, you have less. tienes menos. If you're addicted to gambling, you have less. Si estás adicto al juego, tienes menos. If your mind is full of resentment, you have Si less. tu mente está llena, dominada por el resentimiento, tienes menos. If you're very anxious, you have less. Si estás muy ansioso, tienes menos. Right? ¿Cierto? And then there are occasions when we have more. Y después hay ocasiones donde tenemos más, Oh, like when the mind is balanced. como cuando la mente se encuentra en equilibrio. Right? So how can we cultivate greater free will? Así entonces, ¿cómo podemos cultivar un sentido de mayor libre albedrío? And what does that even mean? ¿Y qué es lo que si quieres esto significa? I don't want philosophy now. No quiero ahorita filosofía. Life is too short. La vida es demasiado corta. I want something practical. Quiero algo práctico. I'm tired of the philosophers saying yes, no, yes, no. Estoy harto de los filósofos que dicen sí, pero no, no, pero sí. I'd rather listen to the Jewish novelist Isaac Bashevis Singer. Prefiero escuchar al novelista judío que acaba de citar. Wonderful novelist. Un maravilloso novelista. I've read some of his books, very good. Leí algunos de sus libros muy buenos. And he was asked, Mr. Singer, Le preguntaron en una ocasión, señor Singer, do you believe you have free will? ¿cree usted que cuenta con libre albedrío? He said, yes. Dijo, sí. Do I have any choice? ¿Tengo alguna alternativa? So what does it mean to have free will? ¿Qué quiere decir tener libre albedrío? Free will that has no causal influences? ¿Libre albedrío que no tiene influencias causales? No, that's called insanity. Eso se llama insanidad. Who wants Locura. that? ¿Quién quiere eso? You're making decisions without any influence on them. ¿Tomar decisión sin influencia alguna sobre de ellas?
That's crazy. Eso es estúpido. How about this? ¿Qué tal de esto? Free will Libre albedrío is the ability to make decisions es la habilidad de tomar decisiones that are conducive to your own and others' que well-being. son conducentes a nuestro bienestar personal y el de otros. How about that? ¿Qué les parece esa definición? It's will, it's decision. Es una decisión, But the decisions you make are really in the service of what we all want. pero las decisiones que tomamos se manifiestan en servicio de lo que todos Our deseamos. own freedom from suffering, Nuestra propia libertad del finding sufrimiento, happiness. el encontrar la felicidad. And for having not just ourselves, Y no solamente para nosotros, but for those we mismos, love. sino también para aquellos que Of amamos. course, your family, Por supuesto, sus your children. familias, sus hijos, your parents, sus parientes, sus padres, maybe your community, quizá su comunidad and maybe all sentient beings. y quizá todos los seres sintientes. The ability to make decisions, La habilidad de tomar decisiones the enactment of which actually leads to what we want. cuya ejecución realmente nos conduce hacia lo que deseamos. Not only hedonic pleasure, No solamente al placer hedónico, it's not satisfying. que sabemos no es del todo satisfactorio. How about ¿Qué tal? free will is the ability to make decisions that are conducive to our own and others' genuine happiness. El libre albedrío es la habilidad de poder tomar decisiones que son conducentes al bienestar y la felicidad genuina y duradera de nosotros y los que nos rodean. Which means you can't have free will and be ignorant. Lo cual quiere decir que uno no puede contar con libre albedrío y ser ignorante. You can have free will if and only if you actually have recognized Puedes contar con ese libre albedrío tan solo si has podido reconocer what are the true causes of genuine happiness and genuine unhappiness. cuáles son las causas genuinas de la felicidad verdadera, duradera, y cuáles son las causas genuinas de la infelicidad. And in the duradera. service Y en el servicio of freedom from genuine unhappiness and the realization of genuine happiness, in the service of that, de la liberación del dolor genuino y la consecución de la felicidad genuina, knowing what are the causes of hedonic happiness and the causes of hedonic unhappiness. saber cuáles son las causas de el placer hedónico y la infelicidad hedónica. Cognitive intelligence La inteligencia conativa, then entails the monitoring entonces implica el monitoreo of the type of desires, impulses, wishes that arise. de los tipos de deseos e impulsos que en nosotros surgen. And recognizing that one's meaningful. Yes. Y el poder reconocer, por ejemplo, este es significativo, en efecto. No, not you. No, no tú, chato. No. No, No. 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 Por supuesto tú Yes, no. yes. Sí, tú sí. We don't have to follow every desire. Muy importante, no tenemos que seguir can a todos observe nuestros desires. deseos. Podemos observar a nuestros deseos Without cultivating them or getting caught by them. sin cultivarlos o vernos por estos secuestrados. We can choose our desires Podemos elegir a nuestros deseos and choose what not to desire. y así elegir lo que deseamos no seleccionar. But only if we are No aware of desear. the desires. Pero solo si estamos conscientes de nuestros deseos. Not if we're aware of the desires only after we've already acted on them. No si estamos conscientes de nuestros deseos tan solo cuando hemos ya sido secuestrados por estos, And hemos it's too actuado late. acorde a ellos y es demasiado tarde. Then it's too late. Entonces es demasiado tarde. So introspection, Así que la introspección, being aware of the desires estar consciente de los deseos and wisely choosing. y conscientemente eligiendo. This desire I embrace, I'll follow it to intention and to activity. Este deseo lo abrazo, lo sigo hasta su consecución natural. This desire? Este No, deseo, I think not. creo que no. Bye-bye. Adiós, chato. Adios. Adiós. So it's quite simple. Así que es algo en realidad muy simple. We can either grow old and Podemos ya just get sea old, envejecer y simplemente envejecer, or we can get old and get wise o podemos envejecer y hacernos más sabios by recognizing what truly makes ourselves and others happy. a través de reconocer lo que realmente nos aporta a nosotros y los que nos rodean de felicidad genuina. La siguiente transparencia. And what truly makes us unhappy. Y lo que realmente nos hace infelices. Dharma is all about that. El Dharma tiene esto como su tema y su objetivo principal, su interés esencial. This is why it's a wonderful thing to teach our children, even very young children, Dharma. Y esto es por lo que es algo maravilloso el enseñar a nuestros hijos, inclusive cuando son muy pequeñitos. el Probably Dharma. won't get it in school. Probablemente no lo van a obtener en la escuela. It's the most important thing to learn, Es la cosa más importante para aprender. and the one thing that's usually not taught in school. Y la cosa que nos enseña en la escuela. Only hedonic, Solo se enseña learning how No to hedónico. avoid hedonic pleasure, avoid hedonic suffering, find hedonic. That you get a aprender cómo evitar el dolor hedónico y cómo obtener placer hedónico. Eso lo Kindergarten aprendemos en la escuela desde through el university. kinder hasta la universidad. yeah, that you get. Eso lo obtenemos.
And where's the class that teaches about how ¿Y to dónde find está genuine la happiness? clase que nos forma, nos educa en la persecución de la felicidad genuina? The most important thing in the world, Lo más importante en el mundo, the meaning of life. el significado de la vida. So, last Así slide. que nuestra última There, I transparencia. think that's it, yeah. So, we speak of the 6 perfections of generosity and so forth. Saben que en la tradición budista hablamos acerca del cultivo de las 6 perfecciones o actitudes de largo alcance, la generosidad. Toda esa sabiduría por naturaleza tiene que ser conativa. Cognitive wisdom, cognitive La intelligence. sabiduría In this life, o la sabiduría de narrar solo lo que es de verdadero beneficio para nosotros y los demás en esta vida. having the wisdom of knowing which desires and intentions lead to happiness beyond this life. Conocer, estar dotados de la sabiduría que entiende o conoce los deseos e intenciones que conducen a la felicidad más allá de esta vida. That's a whole nother that's a whole nother Dharma talk. Esta es toda una nueva charla de Dharma. Is there anything after this life or not? ¿Hay algo más allá de esta vida o no? Because everything is different. Porque todo se torna distinto. If life ends in death, and that's total termination, Si la vida termina con la muerte y esta implica la total aniquilación de la conciencia, then the only personal desires, that is for our own well-being, entonces los únicos deseos personales estarán vinculados a lo que nos aporta bienestar personal. will be within the context of this life. Estarán o se manifestarán dentro del contexto de esta particular vida. But if, as the Buddha and so many other great sages of the past have discovered, not Pero just believed, but discovered, that Si, individual consciousness continues, como el Buda y otros muchos grandes personajes en la historia y grandes sabios de la historia han descubierto, no solamente han propuesto, la continuidad de la conciencia no termina en esta vida, then cognitive intelligence entonces la inteligencia conativa must entail having wise desires deben entonces incluir el contar con deseos sabios. about what will give rise to happiness, Acerca genuine happiness de in lo the que future, nos- after this life. Traerá o aportará felicidad genuina en esta vida. Which type of desires give rise to suffering ¿Qué tipo de deseos dan pie after this life? al sufrimiento después de esta vida? That's big. Este es un tema grande, But if there's continuity of consciousness after death, pero si hay continuidad de la conciencia después de la muerte, which is longer, the duration of one human life que es más larga, la duración de una sola vida humana or everything afterwards? o todo lo que sucede después y previo a esta. I think that's infinity to one. Creo que es infinitud para con uno, en contra de uno, versus uno. If one takes that seriously, Si toma esta observación seriamente, nothing is the same. nada se torna lo mismo, Nothing's the same. nada es igual. So getting some clarity about that Así que obtener cierta claridad is acerca going to de have esto everything to do with cognitive intelligence. tendrá todo que ver con el desarrollo de la inteligencia conativa. Where does this desire come from? ¿De dónde viene este deseo? Desire for freedom from suffering, El deseo de verme libre del sufrimiento, desire for happiness. el deseo de ser feliz. What if that desire is coming from the ultimate ground of our very existence itself, Que si ese deseo adviene del corazón mismo de nuestra existencia, from the deepest dimension of de la existence? dimensión más profunda de nuestra existencia. What if that desire can be satisfied, fully satisfied, Si ese deseo puede ser total, plenamente satisfecho, only if we come to know the ultimate ground of our being? tan solo si nosotros arribamos al conocimiento del corazón mismo de nuestra existencia. What if that's why we're so dissatisfied? Que si esta es la razón misma por la que experimentamos tanta insatisfacción, Restless, tanta inquietud, always looking for something more, siempre buscando algo más, never satisfied until we actually come to know who we are. nunca satisfechos hasta que de hecho llegamos a conocer lo que realmente nosotros somos. Then we can ask what type of desires and intentions actually lead to liberation. Y entonces nos podemos preguntar qué tipo de deseos e intenciones nos pueden conducir a la liberación, To true freedom, a la verdadera libertad, spiritual awakening, al despertar espiritual, knowing reality as it is. al conocimiento de la realidad tal cual es. So maybe the fundamental wish for happiness, Así que quizá el deseo fundamental de felicidad, every moment, cada momento, every day, cada día, is our deepest nature,
es nuestra más profunda naturaleza, calling us home to our deepest nature. la cual nos llama a casa, al encuentro con nuestra naturaleza más profunda. And that's why we're never satisfied Y esta es la razón por la que quizá nunca estamos satisfechos until we come to that. hasta que arribamos a esa dimensión, hasta que llegamos a casa. Maybe that's why His Holiness said, Quizá esta es la razón por la que su the santidad ha whole dicho, motion of life, el movimiento entero de la vida, not just human life, no solamente de la vida humana, whole motion of life in the universe el movimiento entero de la vida en el universo towards something greater, está orientado hacia algo más grande, towards genuine happiness. hacia la felicidad genuina. So this cognitive intelligence is quite important. Así que para lograr ese objetivo, el desarrollo de la inteligencia conativa se torna en algo muy importante. It's quite wonderful. Y es algo, si lo piensan, maravilloso. So let's just spend a minute. It's now 9 o'clock or so. Let's just Así spend a que- minute or two. Tomemos entonces 1 o 2 minutos And as the great Atisha said, y como dijo el gran Atisha, Tok Tanyi La Jawanyi, at the beginning and end there are two tasks. al principio y al fin de toda tarea hay dos actividades importantes. At the beginning of any endeavor, Al principio de cualquier actividad, beginning of the day, al principio del día, going off to work, al ir a trabajar, any type of activity. cualquier tipo de actividad, Bring forth the most meaningful motivation you can. evoquemos la más significativa motivación que podamos concebir. Bring forth your greatest cognitive intelligence. Evoquemos la dimensión más extensa y profunda de nuestra inteligencia conativa. Be wise in your aspirations. Seamos sabios en nuestras aspiraciones. And when there's a conclusion Y cuando arribamos a la conclusión de cualquier actividad o tarea, of an evening spent together, like here, por ejemplo, de una velada como la Bien. que hemos compartido esta noche, at the end of the day, al final del día, whenever there's some conclusion cuando quiera que arribamos a of some una meaningful conclusión endeavor, de alguna actividad significativa, something good, algo bueno, then come back to your motivation volvamos a nuestra motivación and dedicate whatever good there was from this, y whatever dediquemos benefit, cualquier beneficio o dimensión positiva que hayamos obtenido de nuestra actividad, whatever positive was here, lo que sea positivo que aquí se generó, by the power of aspiration que a través del poder de la aspiración and aspire. May this lead to the fulfillment, the realization of my most meaningful aspirations que pueda conducirme a la satisfacción y la actualización de mis aspiraciones más significativas, for ourselves, tanto para mí mismo for others, como para otros, for the short term, en el corto plazo and the long term. y en el largo plazo. So let's spend just 1 minute. Así que invirtamos unos minutos en esto. Oh, that's Muy bien. so. In my reflections Así que en mis reflexiones over a number of years, a lo largo de los años I've identified 4 types of intelligence. he identificado, como bien saben, 4 diferentes tipos de inteligencias. Nothing really new from my side. Algo nada nueva Just- desde mi parte, Just identifying what's already there, clear. simplemente el identificar lo que ya está ahí presente, The clarificar importance of conation, la importancia de la conación, motivation, la motivación, desires, aspirations. los deseos y aspiraciones. So one type of intelligence. Este es un tipo de inteligencia. If we don't have that, nothing else is going to turn out well. Si no tenemos esta, nada más va a resultar bien. But insofar as we cultivate some real wisdom in our desires and aspirations, Pero a medida en que nosotros cultivamos genuina sabiduría en nuestros deseos y aspiraciones, then another type of intelligence otro tipo de is inteligencia indispensable. se torna indispensable. Attentional La intelligence, inteligencia de la atención, attentional balance, el equilibrio de la atención, directing our attention wisely el poder dirigir con sabiduría nuestra atención, with stability, con estabilidad, clarity, con claridad, attending in ways that are truly helpful, atendiendo de formas que puedan ser genuinamente útiles y benéficas. beneficial.
beneficial. beneficiosas. Yeah. That's the second type. Este es el segundo tipo de inteligencia. But then when we learn how to focus, we learn how to Después, focus well. Cuando aprendemos cómo enfocarnos Choose what correctamente, to attend to, what not to attend to. podemos elegir aquello que deseamos atender y distinguirlo, discriminarlo de lo que no podemos Choice atender. we can make. La elección que podemos hacer. Then cognitive intelligence. Entonces surge la inteligencia cognoscitiva, Attending closely, wisely, intelligently, really seeking to understand the nature el atender cercanamente, sabiamente, inteligentemente, el buscar la naturaleza of what we're attending to. de aquello que nosotros estamos atendiendo. Our own minds, our bodies, Trátese de nuestras propias mentes, nuestro cuerpo, other people, the environment. otras personas o el medio ambiente. Cognitive intelligence. Inteligencia cognoscitiva. Seeing things as they are. En otras palabras, viendo las cosas como son. So a third kind. Un tercer tipo de inteligencia. And then finally, emotional Y intelligence. después finalmente lo que podríamos describir como la inteligencia emocional. So that's become quite popular. It's good over the last 10 years or so. Esta se ha hecho una muy popular, buena, en los últimos Emotional 10 años. balance, El equilibrio emocional, emotional intelligence. la inteligencia emocional. Very important. Muy importantes. If you have already cultivated Si ya han cultivado cognitive, attentional, and cognitive intelligence, la inteligencia conativa, la de la atención y la cognoscitiva, you get emotional intelligence for free. van a obtener la inteligencia emocional gratuitamente como un premio adicional. Naturally comes. Naturalmente adviene. If you don't have cognitive, Pero si no se tiene inteligencia conativa, attentional, del de la atención cognitive, y cognoscitiva, you'll never have emotional balance. nunca van a lograr arribar u obtener la inteligencia emocional. Impossible. Imposible. So that's a big picture. Así que esto les da una visión mucho más amplia. So if I get to come back, Así que si se dan las condiciones para que yo vuelva, maybe we'll look at attentional quizá intelligence. veremos o examinaremos el resto de estas inteligencias. Okay? ¿Está bien? Very practical. Muy práctico, es un tema muy práctico y aplicable. Muchas gracias. Muchas gracias. So Tony, my friend, time to go home or should we have questions? Either way is fine. I think we should go home. Good. Me preguntas y respuestas o que nos vayamos, pero mañana Alan inicia un retiro temprano, en la mañana ha tenido un día pesado y por eso creo que es más compasivo para él el darle la oportunidad de I descansar. have one very strange question. What's that Russian soup made of cabbage? Purple. Borscht. Borscht. Can I tell one story? Yes, please. Nos va a contar una historia de una sopa rusa, el borscht. It's a borscht story. And told to me by a brilliant physicist, Y me la- world-class physicist. Contó esta historia un brillante Remember? físico, un físico de fama mundial. Oh. His name is Anton Zeilinger. Se llama Anton Zeilinger, Brilliant. brillante, Worked in quantum mechanics. quien trabaja en la mecánica So, cuántica. I know him. He's my friend. Lo conozco bien, es mi amigo. So last time I saw him in Vienna, La última vez que lo vi en we had, Viena, we had a nice lunch. tuvimos un lindo almuerzo, Always very interesting conversation. siempre con una conversación muy interesante. He was very busy. I was very busy. Él estaba muy ocupado, yo estaba muy ocupado. The lunch was very short. Y pues la comida time was fue very breve. And I said, Anton, Y le dije, too bad. We have so many things, good things to talk about. It's too bad we have so little time. Anton, qué lástima que tengamos tantas cosas de qué hablar y tan poquito tiempo. I said, well, maybe it's not such a bad thing. Y él me dijo, quizá no sea tan malo. Let me tell you the story about borscht. Déjame contarte la historia del borscht. And he told me of the Vienna Circle in Vienna. So this group of intellectuals, Y me contó del círculo de intelectuales de Viena, brilliant, and they would gather regularly cómo ellos se reunían at the home of regularmente one of these very brilliant men. en la casa de alguno de estos hombres muy brillantes. And each time this group of high-powered intellectuals would come, Y cada vez que se reunía este grupo de grandes intelectuales, the mother of the host la madre de el anfitrión would always prepare some borscht. siempre preparaba esta sopa, el borscht, And they really enjoyed it. y todo el mundo lo gozaba. And every time they came, oh, we'll get her borscht. Y cada vez que A good venían conversation about her borscht. decían, qué bueno el borscht. There's Muy buena something- conversación, pero qué Something buen very borscht. special about her borscht. Hay algo muy especial en So torno a years went by, every Pasaron time, los such a años. treat, you know. Y en cada ocasión tenían este maravilloso regalo. Finally, the man's mother, she's dying.
Finalmente, esta mujer, la madre de este intelectual, murió. And one of these high-powered intellectuals went to her and said, please, mother, tell us the recipe of the borscht. Y uno de estos extraordinarios intelectuales se acercó a ella en el lecho de muerte y le dijo, por favor, madre, comparte con nosotros la receta del borscht. Don't take it with you to the grave. No te la lleves contigo a la tumba. What's your secret? ¿Cuál es tu secreto? And she said, Y le dijo, I always make too little. siempre hago demasiado poco. So Anton was saying to me, better we have a little bit too little Así que Anton me than decía, too much. mejor tener demasiado poco a demasiado mucho. Then maybe you won't have me come back. Porque si no, entonces quizá no querramos But if we go volvernos a to ver. 9:30, 9:45, oi, oi, Alan, when he comes, it's too much borscht. Porque si no, ustedes van a pensar cada vez que vamos a escuchar a Alan, 9:30, 9:40, es demasiado borscht. Yeah. Buenas noches. Buenas noches a See you todos. next time.